En este vídeo os quiero compartir mi experiencia, opinión, algunos consejos y cosas por el estilo con respecto a cursar el grado en Psicología en la UNED. Os voy a comentar todo tipo de cosas que creo que os pueden ser útiles y que he aprendido en este primer año, en el cual he cursado 75 créditos porque intenté cursar un año y cuarto, al final solo pude aprobar 60, entonces pude aprobar un año entero. También como parámetros diferentes os voy a comentar una perspectiva de alguien que estudió sin libro, ¿vale? Y que estudió sobre todo con audios. Y en general voy a hacer una grabación que va a ser semiestructurada, o sea, más o menos sé que os quiero comentar. De hecho, seguramente tendréis un índice con los diferentes apartados del vídeo, que seguramente también esté estructurado por asignaturas, porque también yo elegí asignaturas salteadas, o sea, no elegí todo asignaturas de primero y luego de segundo y cosas por el estilo, sino de que yo simplemente hice lo que es mi estrategia con las que quería estudiar y fui de asignaturas mezcladas de primero a tercero. Entonces, ahí seguramente el orden que vaya a llevar cuando hable de cada asignatura en concreto vaya a ser primero las anuales, luego según el curso y luego más o menos ordenarlas dentro de cada curso según el cuatrimestre al que pertenecen. Para ahí deciros más o menos, si estáis interesados en una asignatura concreta, qué tal me fue a mí, y más porque yo tengo un sistema que me he inventado de puntuación de más o menos cuánto esfuerzo me ha llevado a aprobar cada asignatura. A mí de los 75 créditos, las que me quedaron al final fueron Psicología de la Percepción y Desarrollo 1, pero ahí tendréis en el índice todas las que he cursado este año. Entonces hay que lo tengáis en cuenta y que uséis los índices. Entonces, ahora para comentar un poco aspectos un poco transversales, sobre todo para personas que se lo están pensando de cursar o no lo que es Psicología y la UNED, pues un par de consideraciones antes. La primera es que creo que en el fondo no hay prisa, porque se puede entrar sin nota de corte. Por otro lado, mirarlo bien antes. Pero creo que si uno, por ejemplo, no se matricula para septiembre-octubre, para el primer cuatrimestre, si apenas te lo estás pensando, creo que para febrero más o menos puedes entrar en el segundo cuatrimestre. O sea, por esa parte las prisas dan un poco igual. Yo, de hecho, me matriculé un poco porque me dio un venazo. O sea, yo, por ejemplo, estaba a finales de septiembre del año pasado. Si bien yo ya tengo una carrera, yo tengo el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. En su época, cuando estaba en el instituto, descarté completamente Psicología por la nota de corte que tenía, que creo que era sobre ese entonces la mínima, creo que era alrededor de un 7,2 sobre 10 en la Comunidad de Madrid. Entonces, un punto a favor de la UNED, que no tiene nota de corte. Entonces, mientras tengáis la selectividad aprobada o también tiene otros métodos alternativos para poder acceder a la carrera, podéis hacer tanto a esta carrera como a muchas otras que a lo mejor por vuestra nota de corte nos da en otro tipo de universidades públicas, en otro tipo de universidades presenciales. Entonces, eso me parece un puntazo. Sobre todo ahí, por ejemplo, las que me llamaron la atención era de que, por ejemplo, pensando en mi caso de limitantes cuando estaba en el instituto y eso, de que estaba como todos y súper el estrés, teniendo aquí en la UNED Psicología sin nota de corte, y a lo mejor también tenía el ONEDS, creo que está Ingeniería Mecánica y no sé si alguna Ingeniería Industrial, que en esa época yo lo descarté completamente porque era más de un 7. Al final en esa época lo intenté con Teleco, pero fijaos cómo no tener la información, si lo hubiese tenido en esa época, podría haber empezado por otra carrera diferente que descarté por no tener notas de corte. Así que primero, mirad todo el catálogo de las carreras, porque igual os lleváis alguna sorpresa y una que descartasteis en el pasado, ahora podéis acceder sin muchos problemas. Luego también aquí comentar un poco con respecto a que creo que hay diferencias en la carrera que vais a elegir en la UNED. Una de las cosas que he estado viendo, lo que es en la plataforma a la hora de informarse y cosas por el estilo, es que los que comentan con respecto a la carrera de Psicología, pues muchos tienen como un tono de es que es súper difícil, es que es súper mega hiper difícil, que es que hay que sufrir mucho y cosas por el estilo. Pero yo, por ejemplo, mirando lo que es con una amiga que estaba interesada en cursar lo que es Criminología, yo vi, por ejemplo, los ratios de aprobado y cómo eran los exámenes y era muy diferente. O sea, por ejemplo, en Psicología, los exámenes que he tenido hasta ahora, excepto uno, que era, por ejemplo, 40 preguntas, 2 opciones de respuesta. Si la haces bien, suma, y si la haces mal, pues te resta un punto. Pero la mayoría han sido de 3 opciones, de alrededor de 30 preguntas. Si das la correcta, suma, y si tienes 2 fallos, te resta una buena. ¿Vale? Más o menos esa estructura. ¿Y qué me encontré, por ejemplo, de lo poco que vi de la carrera de Criminología? Que, por ejemplo, eran de 5 opciones y la penalización por el error creo que era 0,12 o cosas por el estilo. Yo cuando hice CAF también tenía lo que es de 4 opciones de respuesta y la penalización era, creo que había que tener 3 mal para que te reste un punto. Entonces, fijaos bien,
en qué tipo de sistema de evaluación tiene cada carrera que tenéis en la UNED, no sea que os dejéis llevar un poco por el catastrofismo de los que estudiamos psicología, por decirlo de alguna manera, cuando a lo mejor vuestra carrera igual no es tan difícil. ¿Vale? Porque yo, por ejemplo, lo que vi, lo que es en esta de criminología, era este sistema de evaluación que no penaliza tantos al cometer los errores, y creo que las PECs, o sea, las actividades para subir nota, te los sumaban a partir de 7,5. O sea, yo ahí lo que entiendo más o menos es que más o menos dan por hecho que vas a aprobar, pero que destacar es a partir del 7,5. Que igual estoy muy equivocado y fue una visión superficial, pero eso que lo tengáis en cuenta de que no todas las carreras son iguales. Otro aspecto con respecto a que no todas las carreras en la UNED puede que sean iguales es el hecho de tener lo que es temario disponible por la comunidad. En el caso de psicología es muy abundante, es tremendamente abundante, o sea, tenéis temario de todos tipos en casi todas las plataformas, por decirlo de alguna manera, porque tenéis páginas enteras con apuntes, con exámenes. También en YouTube hay mucho temario, pero por ejemplo aquí, buscando eso de criminología, en un vistazo rápido no encontré nada, cuando en psicología es realmente bastante fácil, y habría que ver, por ejemplo, en otro tipo de carreras como derecho y cosas por el estilo, a ver qué tanto temario y qué tanto pesa la comunidad en este tipo de carreras, porque lo cierto es que en psicología sí que la comunidad es bastante fuerte y hay muchísimo y muy fácil de encontrar. Lo suficiente como para que yo pueda haber aprobado 60 créditos sin tener libro. Si bien es cierto que eso tiene muchos más riesgos, porque es cierto que hay asignaturas de las que van realmente literal del libro, pero por aprobar se puede llegar a aprobar. La cosa es qué enfoque vas a llevar con la carrera, porque realmente lo que es mi enfoque es un enfoque más relajado, porque yo cuando estuve en CAF ya fui a por tener las notas altas, al final tuve una media 8 y acabé súper quemadísimo en los estudios, y yo me quiero centrar sobre todo en aprender y en aprobar, y sobre todo estudiar con audios, porque ahora mismo lo que es ponerme, lo que es a leer, lo que es y ahí dejarme la vista, pues me da mucha flojera. Entonces mi enfoque es muy diferente a, por ejemplo, alguien que quiere lo que es buscar una nota muy alta y cosas por el estilo, que aquí es donde viene más información interesante. Antes de entrar a la carrera de psicología, una de las cosas que me di cuenta cuando ya me había matriculado el año pasado y que hubiese anulado la matrícula si no la hubiese pagado en ese instante, que ahí viene a ser que os miréis los másters habilitantes para ciertas profesiones. En el caso de psicología, creo que viene a ser el máster general sanitario y cosas por el estilo, o clínico sanitario, una historia de estas que va a ser necesario si os queréis dedicar a esa área concreta de la psicología. Y no sé si antes o está vigente, también había otro máster habilitante que era con respecto a educación. También, por ejemplo, en otras carreras, creo que en ingeniería mecánica vi que había, o industrial, había también un par de máster habilitantes con respecto a las carreras de la UNED, y creo que también en derecho hay un par de máster que son habilitantes. Entonces, tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque si vais a ir lo que es a ese tipo de másters, porque esa es la vía que vais a llevar, entonces la nota de corte sí que va a ser importante. ¿Vale? ¿Por qué va a ser importante? Porque, por ejemplo, este máster de, va a ser el nombre que igual me equivoco, de Psicología Clínica General Sanitaria. Igual me he equivocado, igual no. Tú igual te confías y lo ves en la UNED anunciado al mismo precio por crédito, pero luego es que las plazas son limitadas. Yo he intentado encontrar notas de corte, de cuánta nota de corte se necesita para acceder a este máster, y no llegué a encontrar nada porque también va con un porcentaje, con una evaluación un poco extraña, pero una cosa que he escuchado más o menos por ahí es que es alrededor de 8. ¿Vale? Un 8 de media. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que si vais a ir por esa vía, que vais a necesitar un máster, y lo queréis hacer por la pública, vais a necesitar nota de corte. Y en la privada yo he visto de que te lo puedes sacar igualmente, o sea, puedes hacer, por ejemplo, este máster, pero tienes que reservarte 10.000 euros para hacer el máster de año y medio. Entonces, este factor, tenerlo muy, muy, muy en cuenta, porque yo creo que es fundamental. O sea, si no vas a tener nota de corte para poder acceder al máster en la propia UNED, o lo que es en una universidad pública y cosas por el estilo, o no tienes el dinero para pagarlo en una universidad privada, pues puede ser un factor más que a tener en cuenta a la hora de si entrar en esta carrera en la UNED, donde muchos se quejan de que les cuesta sacar notas altas, o en otra universidad presencial o en otra en la que se pueda sacar una nota de corte más alta. Sería verlo a largo plazo y que hagáis vuestras cuentas y que analicéis vuestras expectativas. Si bien es cierto que en la propia plataforma de YouTube varios compañeros de los que han compartido sus experiencias dicen haber tenido igualmente notas de notable o de 8 y cosas por el estilo. O sea, de hecho creo que había alguna compañera que hasta había dicho de que había sacado alguna matrícula de honor. Entonces, ¿que se pueden sacar notas altas? Pues ahí los compañeros están diciendo que sí es posible.
¿Que sea sencillo? Probablemente no lo sea. Entonces, eso ahí tenerlo muy en cuenta con respecto a esto del máster. Yo ahí, viendo un poco por encima con respecto a este tema del máster y lo de poder trabajar en el área de psicología, sin él, lo que vi es algo realmente muy extraño que no me queda para nada claro. Lo único que más o menos me queda claro, lo que es en este punto, aunque creo que también va según comunidades autónomas y cosas por el estilo, es que no te anuncies que eres psicólogo clínico, cosas por el estilo. Y a partir de ahí como que parece ser que hay como un poco barra libre con las cosas que puedes hacer mientras no digas que eres clínico o que son pacientes. Aunque no me hagáis mucho caso. Ahí miradlo porque yo lo miré y no me queda nada claro. Supongo que cuando esté en la asignatura de prácticas y cosas por el estilo me quedará bastante más claro las salidas laborales, aunque viendo en el correo vi que sí había algunos boletines informativos que no me he leído al respecto, que todavía me queda mucho. Que aquí concretamente lo que es mis áreas de interés, a ver, cualquiera opina de que realmente psicología y la parte clínica pues van un poco de la mano, entonces lo suyo sería tener eso. Entonces yo doy por hecho de que si en el futuro llegaste a ahorrar los 10.000 pavos para tener el máster, pues igual lo hago, pero mi área principal a la que me interesa es como una formación complementaria a mi carrera principal, que es ciencias de la actividad física y el deporte. Entonces realmente, aunque no me saque la carrera, creo que puedo sacar conocimientos que me pueden ser útiles en mi carrera original, y aparte de tener la carrera, a mí las áreas que más me llaman vienen a ser con respecto al coaching, y para coaching no se necesita tener la carrera de psicología, según entiendo yo, o la parte, por ejemplo, de psicología deportiva, o incluso ya más enfocado de empresa, porque yo también tengo un MBA. Entonces a lo mejor son más o menos las vías y creo que en esas no hace falta el máster, pero hay que lo analicéis y que lo tengáis en cuenta porque es que os podría llevar una sorpresa. Más consideraciones a tener en cuenta, pues aprovechar, en el caso de psicología, que hay tanto aporte comunitario, por decirlo de alguna manera, hay tanto en internet, tanto en YouTube y cosas así, que yo creo que mientras no tengáis prisa, si va a ser sobre todo para aprender o como un hobby, cosas por el estilo, que empecéis a estudiar sin estar matriculados. Perfectamente. O sea, ya que es posible, pues estudiar sin estar matriculados. Podéis perfectamente dedicar 1 o 2 años para ir estudiando las asignaturas por vuestra cuenta y ver si os gusta la carrera, y luego ya, si veis que os llama la atención, pues ya entráis de lleno y os matriculáis. Es lo que yo habría hecho si me hubiese dado cuenta que existe tanto contenido que podéis encontrar por internet con respecto a las asignaturas de la carrera de la UNED. Si no me hubiese matriculado el año pasado, probablemente hubiese estado el año pasado entero echando un vistazo por encima a toda la carrera, viendo lo que sí me gusta, aprendiendo lo que pueda, y luego ya, según lo que hubiese visto, pues hubiese empezado a elegir asignaturas este año o incluso el siguiente. Entonces, eso tenedlo en cuenta, ya sea por un año entero, o si por ejemplo apenas os lo estáis pensando, y para, por ejemplo, ir adelantando asignaturas para si os queréis matricular en febrero. ¿Y qué recursos tenéis? El primero, yo creo que está también en una página web, pero que yo no uso, pero yo tengo una aplicación que es UNED Play, y esa, si la descargáis, tiene un montón de vídeos con un montón de tutorías. Entonces, si tienes cuenta en la UNED, creo que te da acceso a las de tu carrera, aunque yo creo que también hay acceso a las de todas las carreras, por decirlo de alguna manera, pero también hay un montón de contenido con acceso libre para todo el mundo. Entonces, yo diría, descargaros la aplicación, mirar el contenido que esté libre. El buscador es una castaña, o sea, el buscador no me gusta para nada, es antiintuitivo, las listas de reproducción se hacen bastante a trompicones, no se reproducen unos vídeos tras otros y cosas así, pero si os ponéis, podéis entrar con el contenido que es libre, probar poniendo los nombres de las asignaturas de las carreras que os interesan y a ver si hay tutorías, y os podéis ir hojeando perfectamente las tutorías ahí de manera gratuita y ir adelantando, que también están en YouTube. O sea, si las buscáis en YouTube, también hay gente que las resube en YouTube y ahí las podéis ver con las listas de reproducción y cosas por el estilo. Simplemente igual no están actualizadas con los últimos libros, porque esa es la otra, que los libros hay que estar pendiente de que no se caduquen y cosas por el estilo. Una de las asignaturas que me quedó este año, que fue la de percepción, fue en una ampliación de matrícula que hice por el hecho de que, como iban a cambiar de libro para este siguiente año, pues pensé, ostras, pues voy a darle ahora que tengo un montón de contenido del libro anterior y un montón de apuntes de compañeros y un montón de cosas para intentar sacar esta antes de que cambien el libro y aprovechar en el último momento, por decirlo de una manera. Luego salió horrible hacer eso así, pero fue un poco lo que pensé. Así que mirad también en las diferentes guías de qué libro es el vigente y de qué libros son las clases y los apuntes. Entonces, eso, hay una página que se llama Kibutz. O sea, si buscas, si lo escribes con K-I-B-B-U-T-Z, Psicología UNED, os va a aparecer, ¿vale?
Kibbutz o algo así. También está lo que es en YouTube, pero en esta página os viene un par de cosas muy interesantes. O sea, por una parte, os vienen un montón de apuntes que hay disponibles por cada asignatura y está ordenado según cómo está ordenada la carrera. Entonces, una estrategia, si no queréis comprar el libro que queréis ver, es mirar qué apuntes están disponibles con respecto al libro que tenéis, echarles un vistazo y a ver si os convence, sobre todo que sean muy extensos. Y la otra, que esto también os lo aconsejo, que le echéis un vistazo porque es crucial a la hora de ver si la carrera es difícil o no, es que miréis, ya sea en esta página, porque aquí por cada asignatura hace poco pusieron tablas con varios años, o que busquéis en internet lo que es el apartado de estadística de cada carrera en la UNED. ¿Vale? Si buscáis estadísticas, psicología, UNED, aprobados y cosas por el estilo, os viene. ¿Por qué? Porque en esta área de estadística vais a poder ver realmente cuánta gente aprueba en cada asignatura, con qué nota y cuánta gente se presenta a los exámenes. ¿Vale? Entonces, hay más que seguir que, por ejemplo, algún compañero diga, no, es que la UNED es tremendamente difícil, aquí no se aprueba porque vas acojonado al primer examen. O sea, yo la primera vez, la primera semana de exámenes que fui, yo fui lo que es en plan, no voy a aprobar ni de coña. O sea, por aquí todo el mundo dice que esto es extremadamente difícil, cosas por el estilo, pero luego si tú te miras las estadísticas y las miras con calma, puedes más o menos hacerte una idea de qué tan difícil es realmente una asignatura y de lo que esperar. Por ejemplo, aquí tengo una asignatura que es de primero, que lo tengo aquí en mi organigrama a la hora de decidir, que de hecho igual os lo pongo en pantalla. Yo esto lo hice el año pasado porque no estaban las otras tablas por asignatura, entonces yo diría que lo miréis en esta página y lo veis en los diferentes años y os podéis hacer una idea mejor, porque puede haber años más difíciles que otro. Pero por ejemplo, porcentaje de tasa de evaluación. ¿Qué es lo que significa esto de porcentaje de tasa de evaluación? De cuántos de los que están matriculados se han presentado. Entonces, yo ahí, por ejemplo, si os lo pongo en pantalla, lo pongo con colorines, en plan, ostras, una asignatura en la que se presenta menos del 50% de la gente, ¿por qué no se presenta el 50% de la gente? O sea, ahí yo lo que pienso es que a lo mejor el temario es tan amplio que la gente está intimidada y que no se presenta a los exámenes porque a lo mejor es tanto contenido que directamente los abruma, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí yo hice mis propias tablitas, por debajo del 50% lo pongo en rojo y por encima del 70% lo ponía en verde, como diciendo, a esta se presenta todo el mundo, por decirlo de alguna manera. Luego, tasa de éxito, que esto yo lo interpreto como que de esos que se presentan, ¿cuántos han aprobado? Entonces, aquí por ejemplo, lo que es en la tabla, lo que es a la hora de elegir las asignaturas, ahí te puedes hacer también una idea de qué asignaturas son más fáciles de aprobar, pero contrastando con el resto de parámetros. Aquí, por ejemplo, para el primer año quería hacer un año con mucha cantidad de créditos, entonces mi estrategia fue pillarme todas las anuales y pillarme muchas asignaturas que fuesen relativamente fáciles de aprobar. Si bien es cierto que luego amplié la matrícula con preselección, que esa en principio no es tan fácil de aprobar, ¿vale? Pero hay para que veáis que hay maneras con las que podéis ir englobando lo que es vuestra estrategia a la hora de matricularos a diferentes asignaturas, que como os estoy mostrando, no estáis obligados a matricularos a curso por año. O sea, vosotros mirar en la guía de la asignatura, pues si por ejemplo hay alguna, aunque yo todavía no lo he visto, que os exigen tener una asignatura aprobada previamente y luego os hacéis vuestros esquemas, vuestras ideas, según lo que busquéis, para matricularos en la carrera. Yo, por ejemplo, esta estrategia que hice el primer año, ¿qué es lo que yo pensé? Pues voy a matricularme a un montón de asignaturas que pueda aprobar el primer año. Quiero sobre todo asignaturas que, aunque luego nos diga en la carrera si realmente es tan difícil, que lo que aprenda me vaya a servir para cosas que me interesen, y así me hice lo que es mi estrategia con asignaturas de primero a tercero. Y aquí volviendo con lo de la tasa de éxito, yo me puse lo que es en mi esquema en verde, las que tuviesen más de un 70%, y en rojo creo que las que estuviesen por debajo de un 60%. Y aquí, por ejemplo, del primer año, la que tenía una tasa más baja era psicología social con un 53,67%. Con esas estadísticas del año que fuese, del último que tenía en ese año, que igual este año es diferente porque encima hubo un cambio de libro. La otra columna que viene ahí, lo de nota media, pues ahí también puedes analizar con respecto a, ostras, aquí por ejemplo en estas asignaturas aprueban todos, pero a lo mejor aprueban muy justos. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una asignatura en la que la nota media de los estudiantes es de 7,2 a una que, por ejemplo, hay con psicopatología, que la nota media es un 6. O sea que igual la gente sí lo aprueba, pero ¿a qué coste? Igual lo aprueba lo que es raspado. Pero aún así, fijaos con estas estadísticas y con lo de la nota media y con lo de la tasa de éxito, que mucho alarmismo que hay con respecto a la carrera, en parte puede ser cierto, pero puede estar sobrevalorado, porque fijaos cómo la gente sigue aprobando y la gente sigue sacando lo que es notas que
lo normal es que la media sea por encima de 6. O sea, eso significa que hay muchos que están por encima del 6 y sobradamente por encima del 6 y muchos que están por debajo del 6 perfectamente. Entonces, eso ahí tenerlo en cuenta. Y luego, con lo de valoración del estudiante, yo lo que interpreto es lo que a los estudiantes en general les gustó, la asignatura o el manual o los contenidos en general. Entonces, con esto más o menos, usando estas columnas, puede ayudar muchísimo a decidir a qué os vais a matricular y qué estrategia vais a llevar. ¿Qué detalles si os digo que tengáis en cuenta? Yo que he hecho asignaturas de tercero, que tengáis cuidado con las asignaturas de tercero y las estadísticas de tercero, porque yo mucho de lo que he visto con las asignaturas de tercero es que las estadísticas hay que interpretarlas desde otro enfoque, ¿vale? ¿Y cuál es el enfoque? Que creo que, por ejemplo, las estadísticas de las asignaturas de primero están más infladas, con una tasa de fracasos más alta y con una tasa de éxito inferior y cosas por el estilo, porque supongo que serán todos los alumnos que van a aprobar. Y luego ya, cuando ves a los alumnos que están en tercero, pues ya son los curtidos que han pasado por ese filtro de primero, que se han mantenido en segundo y que han llegado hasta tercero. O sea que muchas de esas estadísticas ya es con respecto a gente que ya está bastante curtida en la carrera y que ha pasado esos filtros iniciales. Eso ahí tenerlo en cuenta, ¿vale? Que no os descuidéis con las asignaturas de tercero, si bien creo que perfectamente se pueden aprobar de segundo y de tercero. Pero no esperéis, por ejemplo, con las notas medias que hay aquí, porque aquí, por ejemplo, estas notas medias más altas puede que sea por gente que ya lleva un par de años en la UNED y ya le ha pillado el rollo, ya tiene hábitos de estudio y aparte de cosas que han aprendido de otras asignaturas. Por ejemplo, aquí la nota media más alta de las asignaturas que he cursado este año, que es una de que pillé lo que es la ampliación de la matrícula, que es la de técnicas de intervención cognitivo-conductuales de tercero, la nota media es un 7,2. Yo la aprobé con un 5 pelado y en septiembre. Y fijaos que en mis columnas está totalmente verde, o sea, tasa de evaluación 73%, tasa de éxito 85%, nota media 7,21, valoración del estudiante 74,79, o sea, en principio debería ser una de las fáciles, pero ¿qué es más o menos lo que te encuentras? Pues te cuentas un montonazo de temario, o sea, porque es un temario bastante extenso. Te encuentras, por ejemplo, un par de temas que están relacionados con una de las asignaturas más difíciles de toda la carrera, que está en primero, que viene a ser la de psicología del aprendizaje, y en general, pues, es una de las asignaturas que más interés puede causar. Entonces, que no os descuidéis, ¿vale? Lo que es en ese punto. Ahí, por ejemplo, más o menos viendo las estadísticas, ¿cuáles parecen que son las asignaturas más difíciles? Lo que es en general, pues yo viendo las estadísticas, creo que la más difícil viene a ser la de psicología del pensamiento en segundo, de las estadísticas que tengo aquí, que es de hace un par de años, tasa de evaluación 40%, tasa de éxito 33%, nota media 6,46, o sea, este es un cementerio de alumnos, por decirlo de alguna manera. Luego la de psicología del aprendizaje, que es de primero, del segundo cuatrimestre, alrededor del 35% de gente que se presenta, de las cuales aprueban el 45% y la nota media un 6,18 en general, o sea que aprueban por los pelos. La otra es la de psicobiología, que a mí me la convalidaron, pero esta es también otro cementerio, que también es de primero. O sea, fijaos cómo hay algunas que son de las más filtro, que te las ponen en primero. O sea, ¿es indispensable lo que es, por ejemplo, aprobar psicobiología o aprobar lo que es aprendizaje para aprobar? Pues probablemente no, porque realmente tú te pillas el manual, o en todo caso, por ejemplo, cuando te vienen lo que es estructuras cerebrales y cosas por el estilo, te lo miras en YouTube, te lo miras en Google, y simplemente cada asignatura se suele especializar en ciertas áreas cerebrales y cosas por el estilo, y más o menos pues puedes salir del paso memorizándolo. Aunque es una opinión y yo la tengo convalidada porque yo en CAF ya di algo relacionado con esto y di bioquímica, ¿vale? Entonces a lo mejor mi perspectiva no es del todo de alguien que no tiene ni idea de lo que es con este tipo de estructuras, pero aprobar yo creo que se puede aprobar. La cosa es que tengáis las aspiraciones bien calibradas de que a lo mejor en vez de un 7 pues vais a simplemente aprobar, ¿vale? O aprobar con dificultades, porque, por ejemplo, en principio de segundo, una de las que elegí para este año, psicología fisiológica, debería haber sido fácil, o sea, en plan de, por ejemplo, tasa de evaluación 58%, bueno, más o menos la mitad se presenta y cosas por el estilo. Tasa de éxito 87,78, o sea, una de las más altas en cuanto a aprobado.
Nota media 6,88, valoración de estudiantes 72%. Pero estos datos, por ejemplo, están falseados porque, claro, los que superaron psicobiología en primero parece que es casi un repaso y muchas cosas ya les suenan. También, por ejemplo, yo en psicología de la motivación he visto muchos apartados que son una introducción a psicología fisiológica, porque viene también con la parte del sueño. Pero luego, por ejemplo, en los últimos temas te viene con cosas de genética y cosas así complicadas y realmente, pues sí se me hizo más arduo de lo que esperaba que vienen en las estadísticas. Entonces, hay que andéis con. Y ya pasando a otra parte, ya que yo obtuve asignaturas convalidadas, ahí me convalidaron asignaturas con respecto al MBA que tengo, que lo tengo con 60 créditos STS. Entonces, por el MBA pude reclamar las asignaturas de las optativas de gestión de recursos humanos y consultoría organizacional y me concedieron ambas, también porque dentro del MBA tenían más de 6 créditos esas asignaturas. Entonces eso tenedlo en cuenta, que con las convalidaciones tenéis que ver cuántos créditos son las asignaturas o la formación que queréis convalidar. Tiene que dar más o menos las cuentas que sean los créditos de las asignaturas de la UNED para que la convaliden. Por otro lado, de CAF me convalidaron la asignatura optativa de English for Psychology, porque yo di en CAF comunicación profesional en inglés y también di otra asignatura de comunicación científica en inglés. Entonces eran 12 créditos contra 6 y en inglés, entonces supongo que ahí me lo habrán dado. Y aquí otro factor es que mucha gente también elige la UNED porque no tiene mucho inglés. Aunque para leer papers al final supongo que os va a tocar palmar inglés tarde o temprano, pero si es algo que os intimida, miraros más o menos, porque creo que inglés solo está en esta optativa de English for Psychology, ¿vale? Entonces esa me la convalidaron. La otra que me convalidaron fue la intervención psicológica en el deporte y alto rendimiento, pero porque yo en CAF di psicología del deporte y también tengo una mención en rendimiento deportivo, entonces supongo que a lo mejor solo por psicología del deporte o por ambas cosas me lo acabaron concediendo también. 6 créditos por otras actividades de extensión universitaria. En esto, en el correo, cuando estéis en la carrera, os van a salir un montón de cursillos pequeñitos que dicen que por esto, si vienes, os da un crédito, o si haces esto, te da un crédito por aquí, un otro por allá. Entonces supongo que ahí, con que convalidéis con cualquier cosa universitaria, os puede convalidar aquí estos 6 créditos de otras actividades de extensión universitaria, por decirlo de alguna manera. O sea, eso hay que os lleváis y lo reclamáis, por decirlo de una manera. Y luego la de fundamentos de psicobiología, yo lo intenté y a mí me la concedieron porque yo di en CAF bioquímica, que creo que fue la asignatura más dura que tiene esa carrera, con la que sí que lo pasé mal estudiándolo, o sea que fue tremenda. Y luego otra que es la de anatomía y fisiología humana, sistema endocrino y sistema nervioso. Entonces, supongo que la parte de sistema nervioso más la bioquímica, pues a lo mejor, como entre las dos asignaturas sumaban 12 créditos y psicobiología es 9, pues a lo mejor tuve suerte y por eso me convalidaron psicobiología. Entonces, tenedlo en cuenta de hacer un análisis extensivo, por decirlo de alguna manera, de todas las asignaturas que tengáis con los créditos y más o menos del temario, y sobre todo reclamarlo cuando hagáis la solicitud y no lo dejéis tanto lo que es al azar. A mí, por ejemplo, no me concedieron ninguna de estadística, porque lo que es en mi carrera creo que solo tuve una o dos de estadística y los nombres de las asignaturas no coinciden con los de la UNED y los de la UNED son 3, entonces al final ahí no me pude librar de ninguna. Bueno, que lo miréis y ahí os digo eso. Y el tiempo que me llevó más o menos a que me lo consiguiesen, aquí lo tengo lo presenté en octubre del 2023 y me la adjudicaron a finales de abril del 2024. Por si os sirve de algo los tiempos, para que os hagáis una idea. Y el ahorro que os lleváis por los créditos convalidados es que os valen creo que era un 33% aproximadamente de lo que vale un crédito normal. Entonces, eso ahí que lo tengáis en cuenta. Una cosa que no sé y que lo tendría que consultar, pero me da un poco de flojera, es que hay unas cuantas menciones y para las menciones tenéis que elegir, creo que eran 6 optativas. 6 optativas concretas. Ahí lo tengo con colorines, más o menos, si os lo pongo en pantalla, y hay algunas que son transversales, que las tenéis que hacer en cualquiera de las menciones, y otras que más o menos que tenéis que elegir, pero dentro de cada una de las menciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que no sé es si las asignaturas convalidadas también sirven para las menciones, porque hay, por ejemplo, como tengo que elegir 2 asignaturas optativas igualmente, y ya tengo 2 convalidadas por el MBA, entonces no sé si cursando un par de asignaturas más optativas para tener las 6 para la mención, ya podría yo tener la mención con asignaturas convalidadas. Entonces ahí no lo sabría decir porque también sería un exceso de créditos, pero hay para que le echéis un ojo por si alguna os interesa. Aquí, por ejemplo, me llevaría la de mención en psicología del trabajo y de las organizaciones. Depende de qué tan quemado esté con la carrera. Y ahora comentando experiencias, consejos de estudio y cosas por el estilo, pues quiero empezar primero
por el hecho de ir al examen, porque aquí una anécdota es que yo cuando fui al examen el viernes de la primera semana de exámenes del primer cuatrimestre, no fui al lugar de los exámenes. Entonces, para que no os pase como a mí, no os quedéis pasmaos y que vayáis al sitio pensando que es el examen y no os encontráis nada. O sea, os vais al centro que se supone que es el vuestro, pero es que ahí no se hacen los exámenes. Entonces, miraos muy bien dónde son los exámenes porque no coincide con el centro al que estáis asociados. Porque yo, por ejemplo, estoy asociado a una ciudad, pero mis exámenes son en Parla. ¿Vale? Entonces yo fui al sitio de mi ciudad y ahí estaba cerrado y no había nadie y luego eran todos los nervios, vino lo que es la conserje diciendo, hace poco vi a uno que venía como tú que estaba totalmente desorientado, que te tienes que ir a Parla, por decirlo de alguna manera, y claro, te quedas ahí con todo el estrés y si por ejemplo esto te pilla la segunda semana de exámenes, pues igual no vas al examen. Entonces, consejo, que la primera semana de exámenes, el primer examen, ¿vale? Planificarlo como una toma de contacto con la universidad. Porque yo sinceramente, como aquí uno estudia por su cuenta, yo no me sentía que estuviese en la carrera hasta que pasó la segunda semana de exámenes. O sea, ya cuando salí de los exámenes ahí, después de toda la paliza y de haber estado allí, de haber estado con el ambiente, con el rollo de los exámenes, es cuando ya empecé a creerme que estaba estudiando otra carrera universitaria. Otra cosa que a mí me preocupó fue el hecho de el carnet de estudiante de la UNED, porque ahí, por ejemplo, te pone que te lo tienes que sacar obligatoriamente para el examen, que tenía que ir, por ejemplo, a otra ciudad a sacármelo y pedir hora y cosas por el estilo. Sinceramente, yo fui solo con el DNI el primer día del examen allí, yo dije, no tengo carnet, ¿qué puedo hacer? Y me lo hicieron al instante en el lugar de los exámenes. No sé si eso coincide con todos los centros, pero fue como fue mi caso. O sea, yo iba en plan, bueno, voy con el DNI, que sea lo que tenga que ser. ¿Vale? Que sea lo que sea. Fui como unos 15 minutos antes de que llamasen a la gente para los exámenes y fue en un instante, me hicieron la foto allí mismo con una cámara web, me lo dieron y ya tengo el carnet de estudiante que creo que caduca a los 4 años. Otra cosa que podéis hacer es una especie de simulacro, ¿vale? Un día que, si por ejemplo la primera semana de exámenes, que hay otra parte interesante con respecto al UNED, es que tenéis 2 semanas de exámenes para elegir entre mañana y tarde. Una semana de exámenes que imaginaos que es como a finales de enero o finales de mayo, por decirlo de alguna manera, luego una semana entre medias y luego la siguiente semana, que ya es en febrero o en junio, si no recuerdo mal, con las mismas asignaturas, pero en el otro horario. O sea, los horarios que yo aquí vi es que vienen a ser el primer examen a las 9, el segundo a las 11:30 y luego los de por la tarde son a las 4 y a las 6:30. Entonces, unas semanas están por la mañana y las otras semanas están por la tarde. Entonces ahí te puedes hacer tu croquis, pero sobre todo no hagáis como hice yo y vayáis en la segunda semana de exámenes con 7 asignaturas porque eso fue una paliza. O sea, me pegó una paliza tremenda y fue un destrozo brutal hacer 7 exámenes en una semana. O sea, eso fue una locura. De hecho, en septiembre me tocaron 4 y más o menos seguidos, en plan de miércoles 2, jueves 1 y viernes otro, y también fue otra paliza. Y la segunda semana de exámenes en junio, cuando la primera elegí un examen lunes, otro miércoles, otro viernes, lo llevé genial, pero en la segunda, que fue miércoles 2, jueves otra vez 1, y en este caso el martes también tuve otro, tenerlos seguidos es un palizón tremendo porque básicamente la memoria caché no te da, ¿vale? Al menos a mí, a lo mejor algún genio. Hacer unas buenas estrategias de elección entre diferentes horarios si os lo podéis permitir, o también una cosa que yo vi es que los calendarios de los exámenes los podéis ver más o menos públicos. Lo que no sé es desde cuándo, pero yo una vez cuando ya estaba matriculado vi todos los calendarios del año de todas las asignaturas, que luego igual pueden cambiar, y así os hacéis un poco un croquis, una estrategia, y os ayuda también a elegir las diferentes asignaturas que vais a coger para este año. Como diciendo, bueno, esta asignatura en esta semana me pilla bien en este horario. Y esta, como está muy junta, pues esta no la pillo y quiero tener más tiempo para estudiar. O por ejemplo, si me queda para septiembre, me pilla muy mal. O también, esto tenerlo en cuenta porque hay algunas asignaturas que se superponen, ¿vale? Por ejemplo, a mí me tocó que si hubiese suspendido Psicología de la motivación y Psicología de los grupos, en septiembre tendría que haber elegido una de las dos y la otra iba a ir con un examen de reserva, ¿vale? Entonces, miraoslo porque ahí os pueden hacer un destrozo importante y, por ejemplo, en el segundo cuatrimestre hubo una asignatura que se me superpuso, creo que fue la de el segundo cuatrimestre de Psicología Social con percepción, tenía que elegir. Sobre todo mirarlo para septiembre, para que elijáis asignaturas que si suspendéis las dos, en septiembre podéis recuperarlas en horarios separados sin el examen de reserva, que a saber qué es eso.
¿vale? Eso hay tenerlo en cuenta para hacer vuestras estrategias. Entonces, volviendo a la primera toma de contacto con los exámenes, podéis ir un día antes o un par de días antes, un lunes, por ejemplo. Vais un lunes y vais por allí a pasar a ver cómo es la historia para llegar al sitio cómodos, para ver dónde está, por decirlo de una manera, si no tenéis la tarjeta del estudiante para ver si os la hacen y si no, pues ya os buscáis un poco la vida y os hacéis un poco la idea de cómo funciona. Una vez estáis allí, una cosa que me llamó la atención es que no tienes por qué llegar lo que es justo a la hora. Cuando tú fichas, te ponen como la hora de entrada y simplemente a partir de ahí te dan el tiempo del examen que es el que tienes. Simplemente, si entras después de la hora marcada, tienes menos tiempo y tienes que salir a la hora marcada, pero si entras antes, hay muchos compañeros que entran antes, ahí en el propio examen te dice a la hora que tienes que salir. Aquí, por ejemplo, porque yo estaba atacado en el primer examen que hice, que fue uno de tercero y este lo aprobé, que fue el de evaluación psicológica, estaba muy nervioso porque estaba al borde del tiempo, o sea, en plan en un detalle, pero ahí yo preguntándolo después a una profesora de las que hay allí y me dijo de que, bueno, que hay un poco margen como si cuando vas al parking, o sea, que no es tampoco súper milimétrico, pero tampoco es en plan de estar ahí yendo al borde del tiempo, por decirlo de alguna manera. O sea, de que lo pillan igual. Aunque ese examen tuve problemas, ¿vale? En ese examen tuve un problema que fue que en el escaneado, porque una vez haces el examen, te lo escanean con las hojas de respuesta y eso pasa a estar en lo que es la plataforma de internet. Luego ahí en internet, yo os aconsejo que chequéis que esté bien escaneado porque aquí, por ejemplo, en este de evaluación psicológica, por alguna razón me lo confundieron con el del primer trimestre de psicopatología. Entonces, ¿qué pasó? Que yo, por ejemplo, cuando salieron las plantillas, lo tenía aprobado, pero cuando vi las notas tenía un 1,3 o algo por el estilo, y era porque estaba con las respuestas del de psicopatología. Entonces, hacer esto para reclamarlos a tiempo y que no tengáis este tipo de sustos. También, por ejemplo, con esto mismo, repasando lo de los exámenes, me dio otro susto también en la primera semana de exámenes con el de psicología de la motivación porque me había puesto un aviso de como si estuviese copiando. Y yo digo, ¿pero cómo que estoy copiando? O sea, porque ahí te lo ponía de que estuviese copiando, pero luego viendo, dándole al clic de qué fue lo que pasó, fue que parece que tuvieron un problema a la hora de pasar mi hoja con la respuesta de psicología de motivación y tuvieron que hacer como una copia extraña y una cosa así. O sea, que cuando tengáis los exámenes, vayáis a la plataforma de internet y lo repaséis. Más cosas así para tener en cuenta con los exámenes. En la mayoría de asignaturas, a la semana siguiente de la segunda semana de exámenes, suelen publicar plantillas. Entonces, como tú tienes las hojas de respuesta, lo que es en internet, te las puedes descargar, y también tienes los exámenes porque te puedes llevar las hojas, al menos yo me he llevado todas las hojas, más o menos, aunque las notas oficiales salgan mucho más adelante, puedes hacerte una idea de si has aprobado o no, porque básicamente tienes las plantillas. Y también ahí es cuando empieza la gente ya lo que es a reclamar preguntas y cosas por el estilo. ¿Qué más cosas? Cuando vas al examen, a mí me hizo gracia que había un proyector con un reloj en todo el medio de la pared. Hubo alguna ocasión en que estuve en un aula que no tenía ese reloj, pero me hizo gracia, o sea que tampoco tenéis que ir con el reloj si no os hace falta, y eso sí, obligan a tener cualquier dispositivo tecnológico lo que es apagado. ¿Y qué más cosas os puedo decir con lo de los exámenes? Que yo igual soy de los lentos, porque yo a lo mejor me tiro mucho tiempo rellenando los cuadraditos, pero a mí me sorprende ver a algunos compañeros que salen como a la media hora de cuando ya los dejan salir del examen y cosas por el estilo, salen lo que es disparados. Es lo mejor, pues a mí en ese tiempo no me da tiempo ni a rellenar los cuadraditos, así como los rellenan, o sea, hay un bosco, no sé cómo lo hacen para rellenarlo. Entonces, yo no llevo tippers, pero sería buena idea llevar lo que es un Tipex, por si os equivocáis. Y aquí una cosa que yo no sabía, para que lo tengáis en cuenta y que vayáis más relajados con el tipo test, es que vienen dos columnas. Entonces, la primera, si por lo que sea te has equivocado con la respuesta, abajo tienes una segunda oportunidad, y si por ejemplo rellenas la de abajo es la que cuenta, no la de arriba. Y si en la de abajo te has vuelto a equivocar, tienes otro cuadradito con el que puedes anular completamente esa respuesta. ¿Vale? Que eso yo no lo sabía, pero hay que lo sepáis que al menos en los exámenes que yo he hecho funciona así. También otra cosa a tener en cuenta es que hay un par de exámenes en los que tuve errores a la hora de rellenar. De hecho, hubo uno, lo que es ahora en septiembre, que incluso me alegré de haber suspendido con más margen, porque si hubiese suspendido por ese error, hubiese estado súper enfadado, que fue en el de Psicología de Desarrollo 1, que las 3 últimas preguntas las tenía vacías, y luego yo a la hora de estar con las plantillas vi que había rellenado la 28 cuando tenía que haber rellenado la 29. Entonces, tenía la 28, la había rellenado, tenía la respuesta mal, y encima no tenía
bien la 29 que encima la hubiese tenido bien. O sea, tened cuidado a la hora de rellenar, porque en desarrollo he tenido un par de estos errores a la hora de rellenar y da mucha rabia, sobre todo si vais muy justos de tiempo. Que no salgáis lo que es disparados, como muchos compañeros, bueno, cada cual que lo haga como quiera, pero si en vez de salir súper disparados, yo le echaría otro vistazo. Si os da tiempo, a mí normalmente no me da tiempo. Si os da para rellenarlo bien, para evitar este tipo de errores, porque es que da muchísima rabia cometer este tipo de errores en los exámenes. Que por cierto, en psicología del desarrollo, en psicología de la motivación, y no sé si también en psicología social o de los grupos, fue un maldito estrés tener un examen de 1 hora en vez de 1 hora y media. ¿Vale? Porque vas ahí con todas las prisas, a lo mejor cometes más de estos tipos de errores. En el de TICS creo que era 1 hora y media, pero el texto estaba ahí comprimido, que casi no se ven las diferentes opciones separadas y cosas por el estilo. Entonces, hay unos formatos que yo no entiendo por qué hacen eso cuando realmente las aulas ya están habilitadas y hay gente que va a estar 1 hora y media ahí metido. ¿Qué sentido tiene que sea un examen de 1 hora? Si realmente los que van rápido van a salir rápido, igualmente sea de 1 hora o 1 hora y media. ¿Hay estrategias a la hora de rellenar? Pues si os interesa. Yo nada más empezar lo que es con el examen, me hago una cuadrícula con diferentes porcentajes, en plan de 100%, 90, 80, 70, 66, 50 y 33. Y según voy respondiendo las diferentes preguntas, más o menos voy estimando, voy rellenando los diferentes cuadraditos con diciendo, bueno, esta pregunta creo que es un 100% y voy rellenando los diferentes cuadrados para luego evaluar cuánto estoy dispuesto a arriesgar. Ahí seguramente os ponga en pantalla un esquema que vi hace poco de un profesor de psicología de la memoria que creo que ponía, según las que respondas, cuántos errores máximos puedes llegar a tener. O sea, para que lo tengáis en cuenta, que juguéis un poco con estas cosas, porque hay algunas veces que a lo mejor podrías tener un error más y podrías jugártelo con otra más, según las que tengas respondidas, porque hay veces que se da esas situaciones. Yo en general ahí vi que, por ejemplo, si es un examen de 30 preguntas, puedes tener 10 errores. ¿Vale? Entonces sería más o menos jugar un poco con esas partes matemáticas a la hora de correr riesgos. Yo, por ejemplo, una parte arriesgada que he estado experimentando un poco con exámenes así más arriesgados, por decirlo de alguna manera, es que una vez ya tengo una base de lo que es respuestas, si quiero arriesgar más, digo, a ver, de estas 3 que voy a correr riesgo, realmente ya me está penalizando no responder, porque no responder también te está quitando puntos, porque te quita una posible respuesta, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí si queréis arriesgar es una de, pues si de estas 3, con que tenga una bien, ya se come que no haya respondido a una y encima se come a las otras 2 que puedan estar mal. Aunque hay ya cada cual con las estrategias que tenga. O sea, de 30 preguntas, máximo 10 errores. Ahí ya cada cual con el que quiera hacer, pero yo más o menos he visto, siguiendo lo que es mis tablas con los porcentajes y cosas por el estilo, que cuando he corrido esos riesgos, normalmente me sale a saldo positivo. O sea, en plan de que algunas que no iba a responder y haciendo este tipo de trucos, normalmente me ha salido a saldo positivo. Y en las que he fallado más ha sido en las que no me esperaba que iba a fallar. O sea, en algunas que había puesto con un 100%, en un 80 o un 70. Pero en las que he usado así un poco las matemáticas y yendo un poco de intuitivo y eso, de momento, teniendo en cuenta que eran preguntas que no iba a rellenar, yo creo que de momento me ha salido bien. Pero ahí ya probad vosotros y ya veis qué estrategias os vais formando a la hora de rellenar los exámenes. ¿Que se puede tener exámenes sin ningún error? Yo he tenido, por ejemplo, el de psicología de los grupos, todas las que respondí creo que las tenía correctas. Y creo que también en psicopatología, en el segundo cuatrimestre, creo que también no cometí ningún error en ninguna de las respuestas. O sea, también se puede hacer un examen sin errores y no se necesita correr riesgos, por decirlo de alguna manera, pero por decir, un examen en el que tienes que tener al menos 15 preguntas bien hechas y has respondido 18, ostras, es que con nada que tengas, si tienes una de las 18 mal, porque si esas 18 una está mal, entonces tienes 17 bien y una mal. Yo ahí más o menos lo que he estado viendo el patrón de las que he aprobado es de, si es un examen de 30 preguntas, apuntar más bien a responder al menos 21 o cosas por el estilo, porque luego los márgenes tan ajustados da mucha rabia cuando te has quedado a lo mejor con un 4,7 y te arrepientes de no haber respondido una que estaba ahí como dudosa y que no te atreviste y cosas por el estilo y al final era lo que es correcta y cosas así. O sea, yo creo que no responder penaliza con este tipo de exámenes. Y podéis hacer un montón de exámenes simulados. Hay una página, la que uso para hacer exámenes es la de Psicomagno. Y ahí, por ejemplo, yo muchas veces para tener solo las respuestas, respondía todas al azar porque quería solo ver las respuestas y cuáles eran las correctas. No estaba haciendo los exámenes tal igual. Y yo veía más o menos que la tendencia solía ser a 0. ¿Vale? O sea, la tendencia estadística es quedarse anulado. Algunas veces daba un poquito más, otras daba un poquito menos, pero la tendencia al hacerlo completamente aleatoria
era ir a anular, era ir al cero, por decirlo de alguna manera. Entonces, supongo que con nada, que con la intuición o con alguna que te esté sonando y cosas por el estilo, si juegas con la estadística, a lo mejor le puedes sacar provecho, pero lo que sí vi es que tienes que jugar con margen. O sea, no puedes jugar en estadística solo con 2 preguntas. Habría que jugar respondiendo básicamente prácticamente a todas, para que más o menos pueda salir una jugada de esas. Pero eso tiene muchos riesgos, y ahí lo que yo diría que es que si os vais a poner a jugar con este tipo de estrategias es que sean exámenes en plan de que no tenéis al 100% cerca de las preguntas para poder aprobar. Yo ahí me he encontrado un par de exámenes en plan de que a lo mejor era de 30 preguntas y tenía con 100% que sabía que tenía bien, y que luego hay algún error en esas también, ¿eh? De eso no hay que fiarse. A lo mejor 8, 3 o 4 con 90-80%, 6 en el 70%, y es una de joder, si es que esto es una catástrofe. No puedo esperar, por ejemplo, responder poco para encima, muy probablemente, tener más de 3 errores, porque voy a palmar igualmente este examen. Entonces, en estos toca arriesgar y ahí toca jugar un poco con estrategias y estadística. Hay que lo tengáis en cuenta. Luego, ya hablando de experiencias o cosas a la hora de estudiar las diferentes asignaturas y cosas por el estilo, pues ahora voy a dar algunas apreciaciones generales o consejos, si se podría decir, y luego ya voy con las asignaturas por separado. Transversales, por decirlo de alguna manera. Como os he comentado al principio del vídeo, yo he estado estudiando sin libro, de los 75 créditos, porque yo iba a año y cuarto, he aprobado 60, pero justo. ¿Vale? Si queréis nota, yo creo que es imprescindible que vayáis al libro, porque hay asignaturas que van literal del libro. ¿Cuál es mucha parte de lo del miedo, lo de la dificultad de la UNED y cosas por el estilo? Que creo que en la época de la pandemia había exámenes extremadamente difíciles que creo que llaman ABEX y que iban a pillar completamente porque eran exámenes online. Pero luego ese formato de los exámenes parece que volvió al estándar del presencial y que no es tan extremadamente difícil ni a pillar. También, por ejemplo, lo que muchos dicen de que los exámenes van súper al detalle a pillar y cosas por el estilo, es cierto que hay preguntas que son extremadamente ahí al detalle. Por ejemplo, una que vi en Psicología del Desarrollo que estaba reclamando compañeros, y la profesora decía, no, es que tienes que haber sacado inferencias de esta parte del temario, y inferencias de esta parte de esta otra parte del temario, e inferencias de esta parte de esta otra parte del temario, y así sacas esta pregunta, porque tiene que haber preguntas un poco difíciles de todo tipo, por decirlo de alguna manera. En Desarrollo 1, este tipo de preguntas elaboradas, pues hablando feo, es una putada, porque el examen encima es solo de una hora y vas ahí con los nervios y cosas por el estilo. Pero volviendo en general, es cierto que hay preguntas difíciles, pero porque si no todo el mundo sacaría un 10. Esas preguntas son sobre todo para filtrar a los que pueden sacar lo que es la matrícula de honor. Pero lo normal, según he visto en la mayoría de exámenes, excepto en el de percepción, o sea, yo en el de percepción yo sentí que no tenía ningún tipo de control y que por mucho que estudiase no servía absolutamente de nada, porque encima saqué menos nota en septiembre estudiando el doble. Pero en la mayoría, digamos que hay preguntas que son para sacar hasta el 3, que son muy fáciles, que son la de contenidos mínimos, por decirlo de una manera. Otras que pueden ir entre el 4 y el 7, que ya son para jugarse el aprobado, y a partir del 7 ya son las difíciles, que van a buscar nota. O sea, con que domines los aspectos básicos de la asignatura, a lo mejor tienes hasta el 3, con que domines un poquito más y que tengas un poco de suerte ya puedes aprobar, y si no fallas puedes ir hasta el 7, pero ya si quieres nota y sí que tienes que ir a lo de aprenderte el libro de memoria y cosas por el estilo. Eso tenedlo en cuenta si vais por apuntes y si no vais por libros. ¿Qué es lo que yo he hecho para estudiar principalmente? Pues he cometido varios errores, y yo lo reconozco que son como errores sobre todo en el primer cuatrimestre, aunque creo que el error principal viene a ser la estrategia de los exámenes. O sea, creo que tener exámenes pegados es una completa locura, y eso intentar en la medida de lo posible espaciarlos, y sobre todo que no os sobrecarguéis muchísimo con mucha carga de asignaturas. Yo, por ejemplo, al ir con 3 anuales, básicamente fui con 7 asignaturas en cada cuatrimestre, y al final es tanto temario que al final acabas con una saturación de información que la percepción de control con respecto a la asignatura es que no está, porque estás a 1000 cosas. Entonces, yo creo que un buen ritmo de estudio, lo que es adecuado, podría ser de a lo mejor de máximo 5 asignaturas. O sea, o incluso un ritmo bueno puede ser entre 3 y 4 asignaturas para probar, para hacer 2 asignaturas en cada semana de exámenes, si os lo podéis permitir. Si son 4 asignaturas, pues esos son 8, 6 por 8, 48 créditos, que es más o menos más de 3/4 de año. O sea, puede ser un ritmo que yo creo que fácilmente, con buenos hábitos de estudio, lo puede llevar, pero si os empezáis a saturar con más asignaturas, es que es una locura. O incluso con 3 asignaturas, a ir
a poco más de medio curso por año, o sea, 36 créditos y cosas por el estilo, 3 asignaturas por trimestre, yo creo que puede ser llevadero. O sea, que el problema muchas veces es tener demasiadas, no realmente que sea extremadamente difícil y cosas por el estilo, es tener mucha carga de estudio que le quita tiempo a otras asignaturas y que cansa mucho la semana de exámenes. Pero ya volviendo a la parte del estudio. Hace poco, y esto también es una parte del consejo de estudio, es no os esperéis a que empiece el curso para empezar a estudiar. Si los apuntes y las tutorías y todo eso está en internet y veis que vais más de tiempo, pues no esperéis a que empiece el curso y empezar a estudiar cuanto antes. Yo, por ejemplo, en cuanto acabó la segunda semana de exámenes del primer cuatrimestre, ya empecé a estudiar lo que es el segundo con audios, porque yo solo estudio con audios principalmente. Y en cuanto salí de la segunda semana de exámenes de julio, empecé ya con las recuperaciones de septiembre. Y en cuanto acabé las recuperaciones de septiembre, ya estoy adelantando con audios, ya siguiente curso, lo que es mirándome las tutorías, aunque todavía no estoy matriculado. O sea, el tiempo... Yo he notado, porque yo tengo un sistema de cálculo para orientarme según el esfuerzo que tengo de la asignatura, o sea, lo que es para puntuar y cosas por el estilo, y he visto que en septiembre, al mismo ritmo que llevaba en el segundo cuatrimestre, me faltó un mes y se notó porque puntué menos en mi sistema de puntuación. O sea, que la constancia y lo que es las estrategias creo que en parte son la clave para poder con todo el temario que para muchos se hace abrumador. Que si a mí se me hace abrumador yendo por apuntes, no quiero imaginar que de abrumador serán los que van con los libros, que son unos tochos infumables para muchos, ¿vale? Entonces eso, tenerlo en cuenta. ¿Qué más cosas así de estudio? Pues voy a aprovechar de una de las tutorías de esta, de Psicología de la Memoria, de esta que todavía no estoy matriculado, pero una cosa que dijo un tutor, pues si eso sí es interesante, decía de que para lo que es la memoria es más interesante estudiar los contenidos de manera espaciada. Decía algo así como cada asignatura unos 50 minutos al día y luego cambias de asignatura o haces un reseteo para liberar el buffer, creo que decía así, y cambias a otra asignatura. O sea, lo que es más dosificado y no, por ejemplo, una asignatura entera en un día, cosa que yo no voy a hacer. O sea, para mí es mucho más práctico ir a una asignatura entera lo que es un día y cosas por el estilo, nada eficiente, pero el profe dijo eso, ¿vale? O sea, más espaciadito y que eso favorece la memoria. Y también uno de los profesores de estos de memoria, ya que he estado con las tutorías de memoria, decía que una cosa es aprender la asignatura y otra cosa es ir a probar los exámenes. O sea, ahí sí que decían que para ir a probar los exámenes pues sí que puede estar más justificado ahí meterte lo que es la paliza de, yo que sé, 7-8 horas al día dándole duro a la asignatura, pero que eso no te va a ayudar tanto para aprender, sino que solo te va a ayudar para probar. Entonces, si queréis aprender, eso sí tenedlo en cuenta porque da mucha rabia la sensación de que, joder, he estudiado tanto y luego no me acuerdo de cosas que he estado sudando sangre para aprender. O luego, por ejemplo, si has estudiado mucho el cuatrimestre y estás viendo la semana de exámenes y hay cosas que te suenan directamente, ¿y esto qué es? O sea, da pánico. Luego, lo de las tutorías. ¿Qué os puedo decir con las tutorías? Y en general con todos los audios. Yo uso velocidad por 2. Ya sea en las tutorías en el UNED Play, o ya sea en las tutorías que hay subidas en YouTube, o ya sea en lo que es en los apuntes que tienen los compañeros en la plataforma de YouTube. O la otra es que si descargáis apuntes en las diferentes páginas donde hay apuntes, tengáis un lector de texto, que en el caso que yo uso es Librera. Y me pongo la velocidad en 320, lo que es la velocidad de lectura. ¿Cuál es un detalle? Aquí volviendo otra vez a la asignatura esta que estoy viendo ahora adelantado, de Psicología de la Memoria, los profes dicen de que no hay memoria sin atención. Entonces hay también pensar un poco lo que es en la calidad, porque yo me he metido un montón de horas de un montón de clases que a lo mejor estaba con la mente en otra parte. Yo suelo muchas veces estudiar mientras estoy jugando. Y ahí, por ejemplo, vi de que hay muchos juegos que no me sirven para estudiar. O sea, juegos así complejos es una cosa, si es que no me he enterado de nada. Pero otros que son más automáticos, en los que básicamente ni estoy pensando en el juego, sino que estoy en piloto automático, que sí me puedo enterar de alrededor de un 50 o 60% de lo que están diciendo la tutoría o de los apuntes. Entonces, mirad también las actividades que estáis haciendo a la hora de estar con audios, porque si no hay esa atención, no hay esa retención de la información y no hay el aprendizaje, son horas muertas. Yo hoy, por ejemplo, la estrategia que usé en CAF a la hora de ir a sacar notas altas, o sea, más de 8, era todo el temario, primero leérmelo lo que es del tirón, o sea, lo que es lectura, lo que es ahí dura, estricta. Creo que la siguiente vuelta, o incluso la primera, era de subrayado, de subrayarlo todo. Luego creo que era otro repaso, lo que es con lectura. Luego entre 1 y 5 repasos, lo que es con audios, pero porque tenía el temario entero. Y luego antes de los exámenes, al menos una vuelta entera, otra vez leyendo, y luego otro repaso con los subrayados. Eran alrededor de 7 vueltas más o menos lo que le daba, y me los acababa sabiendo todo. Aquí, como voy sin libro, pues no hago eso y voy directamente con los apuntes y me da pereza ponerme a leer. Pero eso a mí me funcionó, pues si esa estrategia os funciona. Ahora os estoy diciendo la que
que he usado en la UNED. Entonces, con los audios, velocidad por 2, al final te acostumbras, también depende mucho de qué tan bien vocalicen los profesores o los compañeros que están compartiendo sus alumnos, porque hay algunos que por el micrófono o por cómo hablan y cosas por el estilo se les entiende más o se les entiende menos, y ahí es hacer más o menos las cuentas. Porque por decir, hay tutorías que son muy buenas, pero que tú luego ves si son a lo mejor 13 tutorías de hora y media, casi 2 horas, por decirlo de una manera, y es una de, joder, si es que no me da el tiempo vital para verlos incluso en velocidad por 2. Es que es demasiado tiempo, o sea, no me da tiempo a estudiar todas las asignaturas. O, por ejemplo, recuerdo de compañeros que suben los apuntes, que eran, yo qué sé, en psicopatología, psicounester, en TICS, que era, por ejemplo, vueltas a velocidad por 2 de más de 6-7 horas siendo apuntes. O sea, que no era realmente el temario entero del libro entero. O sea, siendo apuntes y es una barbaridad de información y un montonazo de datos que al final te revienta y te estalla la cabeza. Entonces, jugar un poco con esa gestión. Yo más o menos en el primer cuatrimestre aposté mucho por las tutorías y mi conclusión en los exámenes es que a la hora de responder intuitivo me sonaban más las cosas, pero tenía menos información concreta. Solo escuchando, si por ejemplo me hubiese visto las tutorías con los ojos, o sea, obviamente porque estoy viendo, pero en plan de estar viendo las diapositivas y estar repasando, leyendo las diapositivas con los puntos clave y cosas por el estilo, probablemente solo con las tutorías, incluso viéndolas varias veces, yo creo que con suerte se podría aprobar. No pongo la mano en el fuego, pero viendo las tutorías y leyendo los apuntes de las tutorías y con un par de cosas más, quizás algunas asignaturas las podéis sacar sin el libro. Sinceramente, porque yo, por ejemplo, la de psicología social no tenía libro, era el libro nuevo, no había apuntes casi, de hecho casi no había ni tutorías y más o menos hice un apaño raro y al final la acabé sacando. Entonces, eso tenedlo en cuenta. ¿Cuál es el problema de, por ejemplo, de los resúmenes o los apuntes muy al punto y cosas del detalle? Que como te pongan preguntas enreversadas o que tienes que pensar, como las que vi, por ejemplo, en Psicología del Desarrollo 1 o, por ejemplo, en TICS, yo creo que también vi algunas preguntas de ese estilo, o incluso creo que en Psicología Social también había algunas que eran preguntas que te hacen pensar y que tienes que saber los contenidos, que para responder a esas vienen mejor las tutorías, pero cuando te preguntas cosas concretas vienen mejor los apuntes. Hay que buscar un punto intermedio. Con lo de los exámenes, lo de hacer muchos exámenes, ¿qué os puedo decir? Que hay asignaturas que he sacado por hacer exámenes el último día. Perfectamente. O sea, de que hacer exámenes el último día me han hecho sacar perfectamente más de un punto en el examen que hicieron que aprobaste asignaturas. Pero probé, por ejemplo, en el segundo cuatrimestre ir más a tope con exámenes, o sea, me pillé todos los exámenes que vi de la plataforma de Sticomagnum, luego puse todas las respuestas correctas y estuve repasando los exámenes y no me fue nada bien. ¿Vale? Entonces, creo que lo de hacer exámenes, sobre todo, viene bien antes de ir al examen. Y a la hora de memorizar nombres concretos de autores o lo que es información muy específica que suelen preguntar. Porque algunas preguntas las he sacado ahí. También hay, por ejemplo, en Kibus, con esa parte de los exámenes, hay una cosa que llaman MIPE, o sea, que viene a ser como preguntas de exámenes, o sea, cosas temario concreto que suele caer o que es más probable que caiga, y esos son apuntes como de 30 páginas que con un lector de texto, antes de ir al examen, si vas con audio y encima vas leyendo, eso sí que me funcionó muy bien cuando estaba en CAF. O sea, estar con audios a toda pastilla, o sea, velocidad por 3 y ir con la vista, y sobre todo si está subrayado, eso yo recuerdo que retenía un montonazo de información para sabérmelo todo al detalle. Entonces, antes del examen, pillaste un MIPE o unas preguntas, me ha ido muy bien y he sacado puntos por repasos de último minuto. O sea, eso que dice la gente de no repasar o no estudiar nada el último día y cosas por el estilo, para no ponerse nervioso y cosas así, yo en mi caso ni de coña haría eso y habría suspendido un montón de exámenes de haber hecho eso. Porque muchas preguntas del examen las saqué en el último instante. Sinceramente, algunas yendo del trayecto al examen, había respuestas que vi en el MIPE y las pude sacar en el examen porque la acababa de estudiar. Entonces, eso tenerlo ahí en cuenta ahí, que quizás una estrategia puede ser, lejos del examen, empezar por las tutorías, le dais varias vueltas a las tutorías como para tener una base, porque como los profesores lo explican de manera más elaborada, por decirlo de alguna manera, se enrollan más, te van diciendo ejemplos, entonces para hacerse una idea general de la asignatura, creo que puede venir bien dar como entre 1 y 3 vueltas a las tutorías, por decirlo de alguna manera. Luego pasar a apuntes muy densos, para ir ya concretando un poco más de información, y antes de llegar a las semanas de exámenes, darle otra vuelta a las tutorías, darle vueltas a los apuntes pesados y antes de los exámenes, si os da tiempo, pues ya tirar de preguntas de exámenes o apuntes cortos. Yo creo que eso puede más o menos funcionar para probar. Para sacar notas altas es aprenderte el libro entero de pe a pa y sabértelo todo, pero simplemente para probar yo creo que así
excepto en algunos traspiés de algunas asignaturas, yo creo que puede funcionar. Empezar la estrategia hilando fino, yendo al detalle y frenándose mucho. Yo como vi que ir solo con tutorías en el primer cuatrimestre tenía sus fallos, el segundo lo enfoqué más a los apuntes y realmente ir al detalle, pues al final cuando pasé a ir a las tutorías, pues hay muchos detalles que no me acordaba. O sea, yo creo que los detalles sobre todo son para ir apuntalando en las 2 últimas semanas antes de los exámenes, cuando ya la motivación y la tensión, en plan, por estar ahí con la tensión de tener los exámenes, pues hace que uno esté más atento. Pero mucha de esa información realmente, al menos a mí, se me acaba olvidando. Por lo que creo que, sobre todo, cuando se está lejos del examen, creo que es mejor entender, o sea, de entender de las cosas clave de la asignatura, para que luego cuando pegues los repasos con las cosas importantes, te entre todo más fácil. ¿Qué más os puedo decir? Pues a ver, con los hábitos de los audios, yo muchas veces he visto que con disciplina y con hábitos, poco a poco, o sea, día a día, se pueden ir sacando las asignaturas. Entonces, ahí, si tenéis muy poco tiempo, pues mientras menos carga tengáis, pues más provecho le podéis sacar a este tipo de estrategias. O sea, por decir, hay apuntes cortos que en velocidad normal son 2 horas y media, pero en velocidad por 2, en 1 hora y media más o menos te los puedes ventilar. Entonces, si por ejemplo, cada vez que estás haciendo cosas de la casa sencillas o nada más despertarte, ya te enchufas en los audios y empiezas a estudiar, a lo mejor en un lapso de tiempo que tú dices, buah, es que no me voy a poner, ¿qué puedo decir? Voy a hacerme, por ejemplo, la comida y van a ser 10-15 minutos. No merece la pena ponerme a estudiar. Pues si en ese lapso vas sumando, a lo mejor, con suerte, le sumas más de una vuelta a unos apuntes cortos un día. O, por ejemplo, te puedes enchufar un par de tutorías, porque una tutoría de 55 minutos, por decirlo de alguna manera, o velocidad por 2, es alrededor de media hora. Y media hora, por ejemplo, si te despiertas, entre que te arreglas, entre que vas al baño, entre que comes y cosas por el estilo, a lo mejor te puedes enchufar 1 o 2 tutorías en un momento que suele ser perdido de tiempo. O por ejemplo, las tutorías de UNEDplay se pueden descargar en formato audio y creo que también en el formato vídeo se pueden descargar. O sea, si por ejemplo en los trayectos caminando al trabajo tienes trayectos de a lo mejor 1 hora y te puedes enchufar un par de tutorías. O sea que con estrategias y disciplina, con ese tipo de huecos, más o menos podéis sacar para estudiar con audios. Sí es cierto que leyendo se retiene mucha más información, pero si os pasa como a mí, que no estéis tan motivados como para poneros a estudiar de esa manera, que es más fructífera, porque lo es, pero que simplemente no os llama tanto, pues con esos lapsos de tiempo podéis estudiar más o menos tiempo de calidad, porque como son cosas automáticas que haces en el día a día, pues puedes estar más atento a las cosas que estás escuchando. Ya luego, por ejemplo, lo de estudiar mientras se entrena, que yo lo hago mucho, o sea, yo mucho de la parte del estudio es cuando estoy entrenando, por ejemplo, tengo una sesión de entrenamiento que es más de 3 horas, pues ahí básicamente puedo enchufarme unos apuntes largos de una asignatura entera, o más de la mitad perfectamente, o más de la mitad de tutorías de una asignatura entera en una sesión de entrenamiento, solo que también uno tiene que ser consciente de la atención que está prestando. O sea, al principio la atención es bastante buena, luego cuando mengua, entonces hay ese tiempo valorarlo con respecto a la atención real que estás prestando a la hora de estudiar. O por ejemplo, a la hora de estudiar mientras estoy jugando o cosas por el estilo, pues en los exámenes he notado que hay muchas cosas que he sacado con las tutorías o de cosas que he escuchado mientras juego, pero también tengo que ser consciente de valorar de qué porcentaje de ese tiempo que estudio mientras estoy jugando es fructífero y qué porcentaje no. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero por poder se puede estudiar mientras están haciendo cosas cotidianas, simplemente lo que hay que calcular es la carga lectiva que os vais a poner. Yo creo perfectamente que si ves, por ejemplo, a 2 asignaturas por cuatrimestre, van a ser 24 créditos, que es casi medio año, perfectamente con una estrategia así relajada, con audios y teniendo libre el último mes o las últimas 2 semanas para hacer los exámenes y estudiar más a fondo, yo creo que podéis sacar las asignaturas sin muchos problemas y con margen de que si por ejemplo aprobáis la mitad, pues en septiembre remontáis, ¿vale? Eso yo creo que lo podéis hacer. Y ahora pasando a asignatura por asignatura, voy a empezar por las anuales, que las anuales que yo cursé fueron Psicología Social, Psicopatología y Psicología del Desarrollo 1. Entonces, como la de Psicología Social viene a ser la de primero, voy a empezar primero por esa y os voy a decir qué tanto esfuerzo me llevó a aprobarla. Que aquí tengo lo que es mi jeroglífico con los diferentes apuntes que me puse a la hora de puntuar el esfuerzo que hice. Entonces, yo tengo un sistema de puntuación, ¿vale?
Entonces, aquí puntué que para el primer trimestre puntué 12 puntos en mi escala de puntuación. ¿Y estos 12 puntos qué significan? 5 puntos en tutorías, que significa 5 vueltas a las tutorías enteras. 5 puntos con una D, que creo que este viene a ser del canal de psicología con Daniela, aunque creo que hace poco lo cambió, que es una compañera que está en YouTube con apuntes cortos y que sacó apuntes del libro nuevo. Las tutorías tuve que hacer malabares viendo lo que es el temario para que encaje con las tutorías del libro anterior con el actual, porque justo esta me pilló un año en el que cambiaron el libro. Entonces tuve que estar ahí viendo todo el tiempo el temario, mezclar temario, pillar apuntes de otros años, hacer mezclas raras y cosas por el estilo. Entonces, aquí Daniela 5 puntos, o sea que me vi sus vídeos con su lista de reproducción, psicología social para el primer cuatrimestre, fácilmente 10 veces. Y luego R1, que supongo que será Rosy Pink, creo que le puntuaba los apuntes 0,3 cada vuelta. Entonces igual le di 3 o 4 vueltas. Mis resultados con este esfuerzo, con una puntuación de 12, fue que el examen respondí 17 de 20 con un riesgo alto, estimé entre 3 y un 7 y saqué un 4. Y también estudié X y un punto, o sea que le di una vuelta entera a todos los exámenes de la asignatura en este primer cuatrimestre. En primer trimestre saqué un 4 que era suficiente para que me diese la media, porque en este caso en la guía docente ponía de que se hace media a partir de 4 y si sacaba menos de 4 no me hacía media, entonces tenía que ir a septiembre de manera obligatoria. ¿Qué cosa me encontré aquí? Lo que es en psicología social, que hicieron una actividad que era como un estudio en 3 fases, que era hacer unos cuestionarios, que si lo hacías, si estabas atento, podías sacar medio punto más en la media general de la asignatura entera, no por cuatrimestre. O sea, eso era una salvaguarda que me vino bastante bien a la hora de tener más margen y cosas por el estilo. Entonces, luego en el segundo cuatrimestre tuve un esfuerzo de 16,6 puntos, de los cuales resumen del libro, porque era un libro antiguo que está en YouTube y yo pillé lo que los diferentes apartados del libro y vi los que coincidiesen con el temario del libro nuevo. 2,1, entonces yo creo que eso habrán sido alrededor de 3 o 4 vueltas al resumen del libro, que habrán sido a lo mejor cada vuelta alrededor de 2 horas y media a velocidad por 2. Tutorías 4,7 puntos, o sea, alrededor de 5 o 6 vueltas, o a lo mejor más de 5 vueltas, pero con menos atención. O sea, las vueltas con buena atención o con una atención razonable les doy un punto, pero las que son de menos atención, porque estoy jugando, les doy, depende de cuánto haya retenido, puede ir entre 0,3 a 0,6. Entonces echarle que a lo mejor 3 vueltas a tutorías bien hechas, lo que es súper atento, y a lo mejor otras 4 o 5 vueltas a todas las tutorías jugando, puede haber sido. Y luego 9,3 puntos de apuntes variados de compañeros, apuntes cortos. Aquí pongo D, o sea, de que eso es de Daniela, de R de Ross, E de estudiar psicología conmigo, que era una compañera que subió también vídeos con apuntes del libro nuevo y de hecho, gracias a los archivos de ella que subió con lo de los empíricos, saqué 3 preguntas en el examen que me sirvieron para aprobar. Y luego una C que no sé qué era la C. Entonces aquí con esto sumé 9,3. O sea, más o menos cuando son apuntes cortos de estos sumo 0,3. Así que imaginaros cuántas vueltas le di a los apuntes cortos si sumé 9,3. Fácilmente 20-30 vueltas a apuntes cortos con audio. Y luego Z 1,5. El Z yo creo que a lo mejor eran apuntes leídos lo que es con atención y no realmente con audios. Entonces este examen respondí 15 de 20 con un riesgo bajo. O sea, estimé entre 5 y 7. Con la rúbrica estimé que sacaba un 6 con 2 errores y la nota final del segundo cuatrimestre la tuve con un 6. Entonces, la media entre los 2 cuatrimestres me daba un 5 exacto, entre el 4 y el 6, y más el medio punto por haber hecho ese trabajo, pues tuve un 5,5 con este esfuerzo en psicología social. ¿Vale? Que en psicología social, aquí las estadísticas que tenía era de que la tasa de evaluación 46%, tasa de éxito 53,67%, nota media 6,21 y es una de las que suele gustar. Es una asignatura que me gustó, yo creo que está bastante bien. Luego pasando a una de las que suspendí, a otras de las anuales, que fue Psicología del Desarrollo 1, o sea, aquí ya sí que fue... ¿Cuál es el problema con Psicología del Desarrollo 1? Que los exámenes son sobre 9. ¿Por qué? Porque las PECs, a ver, no son obligatorias, no tienes por qué hacerlas, pero si no las haces, vas con un punto menos, en esencia. Entonces, aquí me hice una tabla para que os hagáis una idea. Son 25 preguntas, es un examen más corto porque es de 1 hora. A mí me estresa muchísimo ese examen. O sea, ese examen, los de desarrollo 1 me estresan mucho porque encima noto que son como extraños. O sea, no son como a la pregunta, sino que son ahí con casos y cosas por el estilo y no se me dio bien, por eso la he suspendido al final. O sea, las cosas como son. Entonces, si no hacéis las PECs, yo no hice ninguna PEC, igual debería haber aprovechado
la primera por haberlo hecho, pero al final se me pasó el tiempo y no la hice, vais jodidos en los exámenes porque para aprobar tenéis que sacar un 5,7 para que sea un 5. A ver, aquí se me han movido todas las columnas, pero más o menos haciendo cálculos, porque para sacar las medias y cosas por el estilo, sacar 14 preguntas de las 25 sobre 9 es un 5, pero si fuese una nota sobre 10 sería un 5,6. ¿Vale? Eso tenedlo en cuenta si no hacéis las PECs, que vais con desventaja, sobre todo si vais a pillar media, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, en el primer cuatrimestre saqué un 4,3, en el segundo me fue bastante mal y saqué creo que un 3,8 cuando había estudiado más del doble, pero tenía que ir a por la media de sacar un 5,7 para aprobar, pero un 5,7 pasado una nota sobre 10 equivale a un 6,4, ¿vale? O sea que aquí, en esta asignatura, lo de que sea sobre 9 si no hacéis las PECs es un marronazo, ¿vale? Entonces, si podéis hacer las PECs, tenedlo en cuenta para que el examen no vayáis tan al límite, porque son exámenes muy rápidos y al final, como tengas que ir a por media, pues te puede llegar a fastidiar bastante. No tienes margen para cometer errores. Y al final en esta lo que hice fue que para septiembre me lo jugué todo a ir a intentar sacar un 5,7, que en realidad sería un 6,4 en la recuperación del segundo cuatrimestre, pero al final no lo conseguí. Mi nota final en la asignatura con la media fue de 4,5, ¿vale? De hecho, 4,5, pero porque suspendí el examen, pero porque cometí un error. De no haber cometido ese error rellenando, había sido un 5,3, más o menos, y hubiese tenido de media un 4,7. O sea, me había quedado a una correcta de que me dé la media para poder aprobar. O sea, iba a estar suspenso igualmente y prefiero suspender así que suspender por ese error rellenando. O sea, prefiero ahí sinceramente, prefiero haber suspendido por más margen que por un error tonto, sinceramente. O sea, lo digo totalmente en serio. ¿Y cuánto me esforcé en psicología del desarrollo? Pues a ver, en el primer cuatrimestre tengo una puntuación de 11 puntos, 6 puntos en tutorías, o sea que le di 6 vueltas enteras a las tutorías, A1, o sea que los apuntes de alumna de UNED le di una vuelta entera. Ella tiene apuntes en YouTube que están bastante bien, por si los queréis escuchar. S2, o sea, PsicoUNED SER, le di 2 vueltas enteras a sus apuntes del primer cuatrimestre. R1, o sea, esos serán unas 3 o 4 vueltas a los apuntes cortos de Rosy Pink. Y X1, o sea, una vuelta entera a todos los exámenes. Y con este esfuerzo respondí 18 de 25 preguntas en el examen, estimé un riesgo moderado y saqué un 4,3, ¿vale? Lo que es con ese nivel de esfuerzo. Luego para el segundo cuatrimestre le di bastante más caña porque iba por medias y aquí es donde yo sí sentí lo que es la frustración en plan, joder, es que me esfuerzo más y saco menos nota. O sea, ¿qué maldito sentido tiene que estudie? O sea, muchas veces cuando es eso, ¿para qué estudio? Si no sirve, no sé si me entiendo. Entonces, el segundo cuatrimestre, con la diferencia que me esforcé bastante más porque me puntué 23,2 puntos. Y el primero me puntué 11 con algo, por decirlo de una manera. ¿Y en cómo estaba distribuido este esfuerzo? 6,2 puntos de tutorías, o sea que fácilmente pueden haber sido 3-4 vueltas a las tutorías a velocidad por 2 enteras con una tensión interesante y a lo mejor otras 3, 4, 5 vueltas mientras estaba jugando. Luego 4,2 puntos de los apuntes de alumna de UNED, que puede haber sido perfectamente 3 vueltas a los apuntes completos y unas cuantas vueltas a sus apuntes resumidos, porque también tiene lo que es resumidos. 3,7 puntos con una S de los apuntes de PsicoUNED SER, que a lo mejor habrán sido... Creo que sus apuntes en desarrollo en segundo no eran muy complejos, entonces a lo mejor podrían haber sido en unas 5 o 6 vueltas a sus apuntes, perfectamente esta puntuación. Luego de resumen del libro 2,7, o sea, porque hay otra página en YouTube también que tiene un resumen del libro, entonces este 2,7 pueden haber sido 3 o 4 vueltas. De Rosy Pink 0,6, o sea, que 2 vueltas a sus apuntes cortos, que les punto 0,3. 5,3 en X, o sea, 5 o 3 vueltas enteras a todas las preguntas de exámenes y no me fue bien. O sea, no me fue bien con lo de las preguntas de exámenes, por eso soy ya tan escéptico y menos con estos exámenes que son así como más de pensar y cosas por el estilo. Y setas 0,5, o sea, de apuntes leídos 0,5, entonces a lo mejor esto significa que antes del examen me repasé unos apuntes cortos entre 1 y 2 veces antes del examen. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando el objetivo era un 5,7, que en realidad sobre 9, que en realidad sobre 10 sería un 6,4, pues que saqué un 2,9. O sea, que es una de joder, ¿para qué estudio? ¿Vale? Así me quedé, o sea, respondí 23 de 25, cometí un error rellenando, estimé un riesgo de bajo moderado y me encuentro con que tuve 10 errores y
saqué un 2,9, o sea, me quedé lo que es súper desmotivado con este resultado, con esta asignatura, porque es una de joder, me he esforzado básicamente más del doble que en el primer cuatrimestre y saco menos nota. ¿Qué sentido tiene lo que es estudiar? O sea, que todo va en los enfoques de estudio y cosas por el estilo, pero es como va. Y luego a esto sumarle septiembre con el segundo cuatrimestre. Y el segundo cuatrimestre le sumé 17,5 puntos más al segundo cuatrimestre. O sea, en total de estudio, mi segundo cuatrimestre fueron 40,7 puntos de mi puntuación. Y no me dio para aprobar. Y otros con 11 puntos me da para aprobar, ¿vale? Entonces, ahí para septiembre, con ese 17,5, le di 6 vueltas a los apuntes de alumna de UNED. Tengo 10 puntos en apuntes con audios que si son muy complejos puntúan un punto y si son cortos puntúan de 0,3 a 0,6. Entonces podrían haber sido entre 12 y 18 vueltas a diferentes tipos de apuntes, que aquí le saco esa puntuación. 1,3 puntos a tutorías, o sea que 2 vueltas a tutorías, quizás una con mucha atención y otra con menos atención. Y un repaso corto, lo que es exámenes 0,2, porque como en el primer cuatrimestre no me sirvieron de nada, pues tampoco le presté más. Y el resultado en septiembre, creo que fue un 4,8, pero porque me equivoqué también otra vez al rellenar y habría tenido un 5,3 de no haber fallado. Necesitaba un 5,7 y no me dio la media. Entonces, este es mi esfuerzo en psicología del desarrollo y me toca repetir. De mi enfoque para repetir para el año que viene va a ser sobre todo ya centrándome más en leer, estudiar leyendo, porque ya veo que estudiar con audios en desarrollo 1 no me ha servido. O sea, necesito ponerme a memorizarme las diferentes tablas, quizás mirar lo que es más casos o ya veré qué hacer, pero a mí esta asignatura, en cuanto a relación esfuerzo en comparativa con otras asignaturas, me ha desmotivado completamente. Luego pasando a la siguiente asignatura anual, que viene a ser la de psicopatología. Esta al final con la media la acabé aprobando con un 6,5. En el primer cuatrimestre saqué un 5,5 y en el segundo el examen realmente me fue bastante bien y saqué un 7,5. O sea, aquí lo que es el esfuerzo de los apuntes lo tengo ahí, si sirve lo que es de algo. ¿Y qué nivel de esfuerzo hice en esta asignatura para sacarla? Pues en el primer cuatrimestre me puntué con mi sistema de puntuación 12 puntos, de los cuales 7 puntos son tutorías, o sea, le di 7 vueltas a las tutorías que había lo que es en YouTube de psicopatología, 4 puntos que son 4 vueltas a los apuntes de psicoUNESER y un punto con la X, o sea, una vuelta entera a todos los exámenes. Y con esto me dio para sacar un 5,5 en el primer cuatrimestre, habiendo respondido 22 preguntas de 30, con un riesgo que estimé moderado de entre 4 y 7 y me dio con un 5,5. ¿Qué pasó con este primer cuatrimestre en psicopatología? Con un detalle para que lo tengáis en cuenta con los errores, que yo en la rúbrica, yo recuerdo que había estimado que iba a sacar un 3,8, pero pasó que al final anularon 4 preguntas, o sea, acabaron anulando 4 preguntas, posiblemente varias de las cuales yo tenía respondidas como errores, entonces al final acabé probando el primer cuatrimestre. Y este creo que tienes que sacar al menos 4,5 para que te dé media, ¿vale? Entonces, viendo que ese primer cuatrimestre fue tan ajustado, en el segundo ya sí que le di más caña y le saqué una puntuación de 17 puntos. En el primero fue de 12 y en este fue de 17 y me puse 2,4 puntos de Z, o sea, del Z aquí fue apuntes concretos que estaba leyendo con los diferentes criterios de evaluación de las diferentes patologías. O sea, sé que aquí en psicopatología buscaros eso, o sea, los criterios diagnósticos de cada patología, y esos yo sí que digo que lo memoricéis leyéndolo y le deis al menos 3 o 4 vueltas. Yo creo que a la tercera vuelta ya más o menos os suena todo. Luego acopláis eso con los porcentajes de las prevalencias y cosas por el estilo y creo que la podéis sacar con algo de esfuerzo. Pero ahí lo de los criterios diagnósticos sí creo que en esta asignatura toca fastidiarse y toca memorizarlos leyendo, ¿vale? Entonces aquí este Z2,4, ¿qué podía haber sido? Fácilmente entre 3 y 4 vueltas a repasarme todos los criterios diagnósticos, incluso 5 vueltas de todos los criterios diagnósticos leyendo. 5,7 puntos de los apuntes de psicoUNESER, o sea que esto pueden ser unas 6 vueltas más o menos a sus apuntes, que son apuntes muy largos. De exámenes 0,5. Entonces, para este segundo cuatrimestre, en esencia no hice exámenes, fui sin practicar lo que es exámenes y me fue bien porque saqué un 7,5 en el examen, sin haber practicado exámenes de psicopatología el segundo cuatrimestre. De tutorías me puse 5,4 puntos, o sea que le di entre 6 y 7 vueltas a todas las tutorías en velocidad por 2.
Y tengo aquí de resumen del libro 3 puntos. O sea, del resumen del libro le di 3 vueltas. Este fue mi esfuerzo en el segundo cuatrimestre. Respondí 22 de 30 preguntas. Estimé un riesgo bajo para sacar entre 5 y 7. Aquí me puse de que las rúbricas, 3 anuladas, una no respondida, -1 de error. Bueno, historias raras que al final yo me estimé un 7,1, pero entre que anuladas y cosas por el estilo, acabé teniendo un 7,5 en el segundo cuatrimestre, que me hacía media con el primero de 6,5. ¿Vale? Entonces, este fue mi nivel de esfuerzo para sacar psicopatología. Luego pasando a otra asignatura, que ahora ya voy a ir con las de primero del primer cuatrimestre, la de psicología de la motivación. El primer cuatrimestre la suspendí con un 4,6, un 4,7. ¿No veis qué rabia da quedarse ahí? Porque te quedas a responder una pregunta. Y encima es que sé cuáles son las que no respondí. ¿Y cuáles son? Las preguntas que corresponden a las prácticas. Porque motivación tiene como un par de prácticas que parece que son cosas que van con un código con el libro, y claro, si vas sin apuntes y no tienes el libro, pues estás descolgadísimo con estas preguntas, que son 3 o 4 preguntas del examen. O sea, como no respondan ninguna, como yo hice en el primer examen en la convocatoria ordinaria, pues os puede pasar estas cosas de que suspendéis por no tener acceso a esas prácticas. Hay un tutor, creo que es Antonio Prieto o cosas por el estilo, que tiene la práctica de las ratas y la explica, y la otra, la que también lo comenta, es de alumna de UNED, tiene lo que es apuntes con ambas prácticas, y al final lo que es en esta asignatura, en la recuperación en septiembre, la recuperé con un 7,2. Pero porque en el primer examen, que no respondía ninguna de las prácticas, saqué un 4,6, pero en el segundo las respondí todas y creo que encima las tenía todas bien, y me cayó lo que es la parte de las ratas, y entonces lo de las prácticas lo vi justo antes de los exámenes. O sea, esa lo repasé justo antes de los exámenes para que estuviese ahí en esa memoria reciente, y las saqué todas. Yendo a nivel de esfuerzo, en total 25,6 puntos, contando la convocatoria normal y luego más lo que estudié en septiembre. En lo que estudié en la normal, puntué 12,7 puntos, que fueron 6 puntos enteros en tutorías, o sea, 6 vueltas enteras a las tutorías, 3,5 puntos con la D, o sea, esto vienen a ser los apuntes de Daniela que están en YouTube, y esto vienen a ser unas 7 vueltas a los apuntes de Daniela enteros a velocidad por 2. Luego A02, a lo mejor es que algunos apuntes cortos de alumna, es que creo que los apuntes de alumna de UNED en motivación los descubrí el último día de la semana de exámenes, o sea, lo descubrí muy al límite y no lo descubrí a tiempo. Y luego Rosy y Pink, 2 puntos, o sea, esto pueden haber sido unas 4 vueltas a sus apuntes, y X1, o sea, una vuelta entera a todos los exámenes. Y con esto saqué un 4,6 en la primera semana de exámenes en motivación. Luego, en septiembre, le sumé a lo anterior 6,2 puntos a los apuntes de alumna de UNED, que esto viene a ser a lo mejor 5 vueltas enteras a los apuntes completos y otras tantas a los resúmenes. 3 puntos de Daniela, o sea, 6 vueltas a los apuntes de Daniela. Z2, o sea, 2 vueltas a apuntes completos, o más de 2 vueltas si no son completos, escuchados con audio. X05, esto lo sumé porque creo que en YouTube hay un vídeo que pone contenidos mínimos, y es que contenidos mínimos es 5 horas de preguntas de psicología de motivación en esencia, y más o menos lo sumé ahí, pero como no le presté mucha atención, por eso le sumé solo 0,5. Tutorías 1,4, que viene a ser en esencia una vuelta entera a las tutorías de Antonio Prieto, creo, y 0,4 a lo mejor escuchar las mismas tutorías pero con poca atención, ¿vale? Entonces esto me dio, juntado a lo que ya sabía del primer trimestre, a que en los exámenes respondiese 26 de 30, estimé un riesgo bajo. En la plantilla estimé que sacaba un 7,16 y acabé sacando un 7,2, ¿vale? Con 3 errores. Entonces, con este nivel de esfuerzo así saqué motivación. Luego otra asignatura del primer año, que viene a ser del segundo cuatrimestre, que viene a ser psicología de la emoción. Aquí mi puntuación le puntué 17,5 puntos y al final saqué un 7,5, lo que esté en esta asignatura. Y lo saqué con el siguiente nivel de esfuerzo. O sea, me puse S4, o sea, 4 vueltas enteras a los apuntes de PsicoUNED-SER. T2, o sea, 2 vueltas enteras a las tutorías. Este creo que viene a ser del canal de Estudia Psicología conmigo, 1 punto. Entonces no recuerdo si eran apuntes muy complejos o eran resumidos, pero si son complejos, 1 vuelta, y si son resumidos serán 2 o 3 vueltas. SR creo que viene a ser de PsicoUNED, pero creo que tiene unos resúmenes también, entonces 4,3 puntos. Entonces eso podrían haber sido, si puntúan 0,6 aproximadamente, pues unas más de 8 vueltas a lo que es esos apuntes, todos los apuntes a velocidad por 2. 2 puntos de los apuntes de Rosy y Pink, entonces pueden haber sido unas 5 o 6 vueltas aproximadamente. 1,5 puntos con apuntes cortos de audios. Probablemente este 1,5 puntos sea de un par de horas antes del examen o en el trayecto, que me dio tiempo a repasarlo más de 3 o 4 veces antes del examen. 2 puntos de haciendo exámenes,
O sea que 2 vueltas enteras a todos los exámenes que tenía más o menos desde el 2016 y 0,7 puntos de D, o sea, 2 vueltas a lo mejor con poca atención a los apuntes del canal de Daniela. Que creo que este 0,7 lo saqué porque le di 2 vueltas antes del examen. Y esto me dio para responder 34 de 40 con un riesgo bajo. Estimé entre 5 y 8 y acabé sacando 7,5. Con este nivel de esfuerzo así saqué la asignatura de emoción. Luego pasando a otra del segundo año, del primer cuatrimestre, de psicología fisiológica, esta sinceramente me costó bastante. Acabé aprobando con un 5,2, pero lo cierto es que aprobé sobre todo por dominar bastante bien los primeros temas. Pero ahí comentaros el nivel de esfuerzo. En mi puntuación 13,5 puntos, de los cuales un punto entero es de alumna de UNED, que puede haber sido una vuelta entera si son apuntos muy complejos o 2 si son resumidos. 10 puntos en tutorías, de los cuales es que hay de todo, porque aquí muchas tutorías, las que hay en YouTube, por ejemplo, están las de María Penado, pero es que creo que no están todos los temas o vienen demasiado resumidos. Si se hace muy corto, si me las puse 80.000 veces, o sea, fácilmente estos 10 puntos de tutorías pueden haber sido que las de María Penado me las vi mientras jugaba o mientras estaba en otras cosas más de 10 veces perfectamente y unas cuantas veces otras tutorías más complejas y más largas en un Edplay, ¿vale? O sea que fácilmente echarle que le habré dado más de 15 vueltas a tutorías en esta asignatura. De Rosy Pink le pongo 1,5 puntos, o sea, le di 3 vueltas a sus apuntes cortos. X1, o sea, una vuelta entera a los exámenes más o menos desde el 2016. Y con eso me dio para aprobar, pero justísimo. Respondí 18 de 25 preguntas, estimé un riesgo moderado, estimé una nota aproximada entre 4 y 6 y saqué un 5,2. Entonces, yo creo que esta incluso la salvé porque a lo mejor anularon una pregunta o una cosa de esas, pero muy ajustado, o sea, mucho cuidado con este de psicología fisiológica si no hacéis psicobiología antes, porque las estadísticas pueden engañar y luego los últimos temas, cuando vienen las partes de genética y cosas raras, se hacen realmente bastante duros y muchos temas con lo de cosas de ratas y cosas por el estilo se hacen un completo coñazo, o sea, directamente, o sea, se hacen un tostón. Pero lo cierto es que las cosas del sueño, lo del hambre y cosas por el estilo está bastante bien. Y también haber cursado psicología de la motivación yo creo que es una buena introducción en general a bastantes asignaturas de la carrera. O sea, psicología de la motivación creo que es una introducción a psicología del aprendizaje y a psicología fisiológica. O sea, yo creo que una buena asignatura para el primer año viene a ser motivación, porque muchas cosas os suenan, pero aquí en sueño, las fases del sueño, en motivación te ponen 5 fases y en fisiológica te ponen 4. Así que también hay que andar con cuidado porque igual podéis tener errores por no haber homogeneidad en los criterios con los apuntes y cosas así. Luego, otra asignatura de segundo, que esta fue mi apocalipsis completamente, que viene a ser psicología de la percepción, que es que no sé ni por dónde pillarla. O sea, yo sí que me esforcé, igual no es de la manera que me exigía la asignatura, pero esta sí que, aquí sí que todos los clichés de la dificultad y de ir a pillar y cosas por el estilo de la UNED, en esta asignatura yo al menos sí que los vi todos. Bueno, ¿qué nivel de esfuerzo con mi puntuación hice con esta asignatura, con percepción? Que encima, teniendo en cuenta de que en esta me la tomé bastante en serio, por el hecho de que era el último año del libro vigente y si no aprobaba este año me quedo sin apuntes, como me ha pasado ahora que he suspendido. O sea, tenía que aprobar para que los apuntes que hubiese y todas las tutorías y cosas por el estilo me sirviesen. O sea, que esta era prioritaria aprobarla y ni por esas. Me puntué 20,7 puntos en el primer cuatrimestre y luego le sumé para septiembre 15,5. O sea, en total, en mi puntuación de esfuerzo habrían sido 36,2 puntos. O sea, una barbaridad. Más del triple de esfuerzo que otras asignaturas. Y aún así, en la convocatoria ordinaria, en un examen horrible, o sea, porque fue un examen horrible con un riesgo altísimo y cosas por el estilo, me las arreglé para sacar un 6 y en septiembre, estudiando más y sabiendo lo que es más y yendo lo que es en serio, saqué un 1,3. O sea, desmotivado completamente. O sea, yo cuando fui a ese examen es una de joder, ¿para qué estudio? No sé para qué estudio tanto, o sea, lo llego a saber y no estudio nada y me dedico a estudiar las otras asignaturas o yo qué sé. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el primer examen? Que sí que da rabia. El segundo, se puede decir que la ha cagado, vale. El segundo la ha cagado, pero es que en el primero vi la parte rebuscada de que les dio por preguntar un montonazo de estructuras, ¿vale? O sea, todas las teorías que sí del color y cosas por el estilo, nada, eso da igual. O sea, un huevo de estructuras y 4 preguntas seguidas de un autor. O sea, de los de Evalúa, 4 seguidas de un autor. O sea, que con nada que no te sepas ese autor, te acaban de palmar 4 preguntas en un examen, o sea, te revientan. Y yo mirando en los apuntes, muy elaborados, unos apuntes tochos, eran
2 párrafos pequeñitos. En una tutoría de Antonio Prieto creo que fueron 20 minutos, de unas tutorías de las más extensas, y en las de Carmen Sarabia creo que se llama, creo que cualquier otros 10-20 minutos con los de Valois, pero de eso sacaron 4 preguntas en un examen seguidas. O sea, que con nada que no te supieses ese autor, palmabas, pero que palmabas con todo. Pero yendo a nivel de esfuerzo y luego lo que hice en los exámenes, ¿vale? Porque en esto no me tocó otra alternativa que arriesgar. Pero yendo al nivel de esfuerzo. Para ordinaria, 4,3 puntos con los apuntes de Sikunercer. Creo que esos apuntes eran incompletos porque tenía como los 3 primeros temas muy bien hechos y el resto eran como resumidos y luego eran como preguntas. Entonces, a lo mejor podrían haber sido entre unas 8 vueltas a sus apuntes, perfectamente, más o menos. 7,4 puntos a los apuntes de alumna de UNED, otra vez al principio bastante más elaborados, pero luego al final eran más como resúmenes, entonces pueden haber sido perfectamente más de 10 vueltas a sus apuntes. De tutorías, 4,5 vueltas, posiblemente 2 vueltas enteras a las tutorías de Antonio Prieto, y estando atento. O sea, porque como es percepción y tienes que ver las cosas eso, estando atento y estando mirando lo que es a la pantalla, y aquí sí estaba atento lo que es a la clase. Y otras entre 2 y 4 posiblemente a las de Carmen Sarabia si no estaba atento y estaba lo que es a otras cosas, lo que es repasando. Y 4,5 vueltas lo que es a exámenes. Y lo que es con esto no me dio. O sea, yo aquí vi que en esta asignatura hay que hilar muy fino. Te lo tienes que memorizar, ir al detalle, porque luego vas al examen y te ponen un par de autores y te vienen con eso y te revientan. Y luego lo que es para septiembre, o sea, al esfuerzo anterior le sumé 12,2 puntos apuntes, o sea que viene a ser a lo mejor unas, si son apuntes completos y cosas por el estilo, unas 15 vueltas apuntes completos, más o menos podía ser esta puntuación. 0,3 de exámenes, porque como no me sirvió de nada hacer exámenes antes, pues aquí tampoco le di exámenes. 3 puntos enteros a tutorías, que podía haber sido una vuelta entera a los de Antonio Prieto y 2 a los de Carmen Sarabia. Y me dio menos. Entonces, ¿cómo hacemos con esta asignatura? Bueno, ahora mismo esta asignatura os da igual porque han cambiado el libro. O sea, ya queda lo que es caducado esto, pero es que con esos resultados, o sea, el primer examen fue lo que es un desastre. O sea, yo fui lo que es al examen, es una de joder, si es que parece que no he estudiado nada. O sea, parece que no he visto absolutamente nada y me tocó arriesgar. O sea, aquí pongo el riesgo que hice en el primer examen. O sea, las respondí todas y fue a nivel matemático. Si no hubiese cometido riesgo e ir lo que es a responder todas, habría sacado un 2,8. Y al final, respondiendo todas y jugando con la estadística, saqué un 3,6. O sea, jugar con la estadística, lo que es en este punto, no me dio para probar, pero sí me dio para puntuar algo más. Para que lo tengáis en cuenta a la hora de correr riesgos. Porque es que, fijaos el desastre de examen, porque del 100%, o sea, que yo estimaba que tenía bien hechas, solo 6. Que igual ahí encima tenía errores en esa. 7 al 80, 2 al 70 y 2 al 60. O sea, por cojones tenía que arriesgar. O sea, porque si no iba a ponerme con 17 respuestas con una certidumbre bajísima. Tuve que arriesgar porque me la jugaba a solo tener 3 errores. O sea, tenía que jugármela. Y entonces ahí jugué y respondí de manera instintiva y es eso, sacar como 1,2 puntos más. O sea, no es voleo porque si has estudiado, tienes intuición y puedes descartar algunas preguntas de las que no son, que muchas veces incluso acaban siendo esas, y luego en septiembre, que ni lo comento, o sea, tuve 16 errores y fue una catástrofe. O sea, es que fue lo que es ir al examen y digo, joder, es que ¿para qué estudio? Sinceramente, yo estaba leyendo las preguntas y suena de ¿para qué estudio? O sea, tuve 16 errores y respondí 28 de 30 preguntas. O sea, el riesgo lo puse muy alto, entonces al final lo que es con percepción, pues veré qué hago el año que viene. En principio, como ya cambian de libro, no me voy a matricular, pero si veo que, por ejemplo, sacan apuntes y los tutores están haciendo tutorías del libro nuevo y cosas así, pues a lo mejor me animo a comprarme incluso el libro para sacar esta, porque esta sí que veo que hay que memorizarla de pe a pa, o ya la dejo para este curso no, sino para el curso siguiente, aunque sea comprando libros. Pero, ostras, qué miedo. Si esto me ha avisado que, por ejemplo, las asignaturas gordas en las que suspende todo Dios, que son, por ejemplo, aprendizaje y pensamiento, como sean de por el estilo, es que va a ser una carnicería. O sea, me están intimidando bastante, las voy a dejar para el final de la carrera, como vaya a ser así la cosa, no sé si me entiende. Ya pasando a una asignatura de tercero, que viene a ser la de evaluación psicológica, aquí el nivel de esfuerzo que hice fue el que os comento aquí, que me dio para aprobar con un 5,8 y me puntué 12 puntos, de los cuales 2 puntos lo puse con una S, o sea, habrán sido 2 vueltas enteras a los apuntes de Sikunercer, o si sus apuntes son cortos, pues más vueltas, ¿vale? Pero si son completos 2. 8 vueltas a las tutorías, un punto de Rosy Pink, que habrán sido entre 2 y 3 vueltas a sus apuntes cortos, y un punto entero lo que es con los exámenes. ¿Qué es lo que os puedo decir? Que esta la aprobé con un 5,8 gracias a repasar los exámenes.
Sinceramente, o sea, aquí, si bien en otras asignaturas hacer los exámenes no me fue tan bien, lo que es aquí hacer los exámenes, lo que es a ultimísima hora, repasando lo que es las tablas con la parte práctica, lo estudié básicamente el último día. Con los exámenes me acordé de las tablas y luego en el examen me acordaba de las tablas y pude sacar las preguntas y me dio para probar con un 5,8. Para que en esta os centréis bastante en hacer esa parte práctica, ¿vale? Porque a mí realmente me salvó. ¿Vale? Respondí 21 de 30 preguntas, estimé un riesgo moderado entre 4 y 6 y saqué un 5,8. O sea, al final fue bien y la pude sacar. Quizás de haber hecho más exámenes, lo que es en esta evaluación psicológica, a lo mejor podría haber rascado algún punto más. Luego pasando a otra de tercero, que viene a ser la de psicología de los grupos, que esta es en la que saqué más nota de todas. Esta saqué un 7,8. Aquí estimé lo que es este nivel de esfuerzo. Luego, en mi puntuación saqué de esfuerzo 13,5 puntos, que fueron 6 vueltas enteras a Cicuneser, si sus apuntes son completos, y si no son, a lo mejor serían unas 5 o 6 vueltas, 7 vueltas a tutorías enteras, y 2,5 puntos de hacer exámenes. 2 vueltas enteras de hacer un montón de todos los exámenes, de todos los temas, y un repaso final haciendo exámenes antes de ir al examen. El examen de grupos es sobre 9 puntos, porque creo que hay una PEC que es la que complementa para el otro, y aún así me dio para responder 22 de 27 preguntas y creo que no tuve ningún error. Por eso saqué lo que es aquí un 7,8. A lo mejor el 7,8 es si anularon alguna, yo qué sé, historias de ellos, pero yo tengo un 7,8 y lo saqué con este nivel de esfuerzo. ¿Qué os puedo decir? Que en este noté muchísimo las tutorías. ¿Vale? Y también noté mucho que estaba haciendo psicología social a la vez y haber hecho grupos, luego en el segundo cuatrimestre de psicología social me vino bien porque tiene un tema que es psicología de grupos, entonces digamos que las cosas de estas me vinieron bien. Y aquí sobre todo creo que me vino bien repasar los exámenes. Repasar los exámenes me aprendí los autores y las teorías y como eran preguntas como más o menos repetidas y cosas por el estilo, pues al final lo pude sacar y porque este fue el examen que iba a ser la primera semana de exámenes, la cual me equivoqué de centro y me había preparado el examen para ese día y al final no lo pude hacer, lo tuve que hacer la segunda semana de exámenes y en la segunda semana de exámenes casi ni repasé. Repasé un poco el último día porque encima estaba reventado porque tuve los 7 exámenes la misma semana y estaba ya que me iba a explotar la cabeza y aún así la saqué con este nivel de esfuerzo. ¿Vale? Entonces, una facilita para sacar el primer año puede ser grupos. Eso es lo que lo tengáis en cuenta, que la podéis sacar. O sea, grupos, emoción, motivación, más o menos, aunque motivación es mucho tema, pero grupos, emoción, yo creo que la podéis sacar el primer año. Luego pasando a otra asignatura de tercero, que viene a ser la de psicología de la personalidad. Esa la saqué con un 5,3, con este nivel de esfuerzo, ahora os lo digo más o menos, 6 vueltas enteras de tutorías, 7,6 puntos de los apuntes de Psicuneser, o sea que esto habrán sido, si es un 7,6 a lo mejor, si son completos, habrán sido alrededor de 9-10 vueltas, si en algunos lo penalicé por no estar atento del todo, o si son con apuntes resumidos, pues más de 10 vueltas. 2,2 puntos de apuntes leyendo con un lector de texto, o sea, si eran apuntes cortos, a lo mejor eran 4 o 5 vueltas a esos apuntes cortos, y 4,6 puntos con exámenes, o sea, fácilmente, como tenía todas las preguntas de todos los exámenes, solo con las respuestas haberlo repasado entre 5 y 8 veces puede hacer esta parte. Y esto me dio para responder 21 de 30 con un riesgo moderado o bajo y me dio para sacar un 5,3, ¿vale? Lo que es con este nivel de esfuerzo. ¿Cuál creo que es la clave para probar personalidad? Creo que las preguntas teóricas son jodidas, son bastante como al detalle, y la clave está sobre todo en las preguntas prácticas. Repasarlo bien, esa parte estudiarla. Bueno, este Z de 2,2 no es con audios, es por haber estado practicando lo que es con atención completamente, lo que es las prácticas y haberlas hecho 2 o 3 veces. O sea, hacer la parte práctica porque luego en el examen es un porcentaje muy elevado de la nota y son las preguntas que son fáciles de sacar. Entonces empezar por ahí y luego hacer lo que puedes con las teóricas, ¿vale? Pero yo las vi fastidiadillas. Y luego la última asignatura, que fue la de TICS, que es Técnicas de Intervención Cognitivo-Conductuales, que es una asignatura de tercero. En la ordinaria saqué un 3,8 y en septiembre un 5 pelado y reclamándola. ¿Cuál es el detalle? Que es muchísimo temario. O sea, esta, por ejemplo, en las estadísticas os puede engañar porque os pone tasa de evaluación 73,46%, tasa de éxito 85%, nota media 7,2%,
Valoración de estudiante 7,4. O sea que en principio debería haber sido la más fácil de todas de estudiar de todo el año. ¿Cuál es el detalle? Que es muchísimo temario. Hay un par de capítulos que ya dan por hecho que tienes que saber de psicología del aprendizaje, y también es que son alumnos en tercero de la UNED en el segundo cuatrimestre. O sea, que son alumnos que están curtidísimos en la UNED y que normalmente la mayoría no va con las asignaturas saltadas como he hecho yo de otros años. O sea, la mayoría de aquí ya son supervivientes de la UNED, por decirlo de alguna manera. Pero aquí tener en cuenta que es muchísimo temario. O sea, se me hizo muy pesado, que es una asignatura que está bien, que mola, porque te van contando ahí todas las terapias y cosas por el estilo, pero es muy densa. El examen, por ejemplo, noté bastante falta de control a la hora de responder en el examen, porque las preguntas creo que no eran tan directas, tenías que razonarlas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cuál fue mi nivel de esfuerzo? Bueno, aquí os pongo mi nivel de esfuerzo. Y ahora os lo digo, mi nivel de esfuerzo para la ordinaria, en mi puntuación saqué 18,9 puntos, y eso fueron 8,8 puntos de Sicunet Ser. O sea, esto habrán sido lo que es apuntes extremadamente densos, unas 10 vueltas fácilmente. Y esto, apuntes que son como más de 6 horas la vuelta, o sea, súper densos. Al final acabas con la cabeza reventada de lo que es de los apuntes densos. En tutorías 5,6 puntos, o sea, a lo mejor habrán sido 3, 4 con una tensión buena y a lo mejor otras 4 o 5 vueltas estando jugando o lo que sea, ¿vale? Lo que es a las tutorías en velocidad por 2. En Z 1,9 a lo mejor apuntes cortos antes de los exámenes con audios varias vueltas, apuntes cortos o MIPES. De exámenes 2,6 puntos, que habrán sido a lo mejor entre 3 y 6 vueltas a las folios que hice con todas las preguntas, con las respuestas, y esto me dio para sacar un 3,8. En el examen respondí 25 de 30, estimé un riesgo moderado o alto, en alrededor de un 5 aproximadamente, pero es que el riesgo era alto y al final pues 3,8, o sea, lo que salió mal. Y luego, para sumarle el esfuerzo anterior para septiembre, Z 13,2, que esto significa que le di más de 13 vueltas apuntes con el lector de texto. ¿Por qué? Porque los apuntes de Sicunet creo que eran apuntes de una compañera, y como se me hacía tan denso hacerlo, pues fui a por el lector de texto porque puedo ir más rápido y entiendo mejor. Porque la velocidad de YouTube máxima es por 2 y el lector de texto le puedo meter un 300% y se sigue entendiendo. Entonces ahí fue directamente lo que es por los apuntes, le di este montonazo de vueltas, le di 2 vueltas enteras a las tutorías y 0,2 puntos a los exámenes. O sea, a lo mejor mientras iba lo que es al examen repasé los audios que tenía de los exámenes, por decirlo de alguna manera, y todo esto hicieron 15,4 puntos. O sea que en total, en mi puntuación total para aprobar TICS, fueron 15,4 más 18,9, pues echarle más de 35 puntos de esfuerzo para sacar un 5 pelado. Y encima, lo que os comenté de reclamar, anularon 3 preguntas en mi examen. Y con esas 3, como normalmente cuando anulan preguntas las dan por buenas, pues con eso yo tendría el examen aprobado. Porque yo el examen lo tenía con 10 errores. Porque en septiembre lo tengo bastante descontrol el examen. O sea, me dio bastante rabia porque iba en el examen y es un estudio tantísimo para al final venir al examen y notar una falta de control y tener que estar razonando preguntas. Me dio rabia y al final tuve que jugar con las matemáticas y responderlas todas. O sea, respondí todas para jugar con eso. Entonces, tuve 10 errores. Y como respondí todas, pues 10 errores vienen a ser un 5. Pero ¿qué es lo que pasó? Que cambiaron el criterio y como anularon 3 preguntas, cambiaron el criterio y lo que hicieron fue, las buenas puntuaban igual, más o menos, pero las respuestas incorrectas quitaban menos una historia rara, pero me quedé con un 4,7 y yo estaba de ¿y dónde carajo sale este 4,7 que me acaban de fastidiar? Y bueno, hay todo el mundo reclamando lo que es en el foro, yo incluso puse lo que es el caso mío, porque justo de las preguntas que habían anulado, según viendo lo que ponían los compañeros, al menos 2 de 3 o incluso las 3, yo las tenía bien, pero solo que las anularon porque en 2 parece que había más de una respuesta correcta y en la otra hubo una errata en el enunciado. Creo que era con terapia de aceptación y compromiso, que en vez de aceptación pusieron otra palabra, que no tenía ningún sentido, entonces la tuvieron que anular. Entonces, en esencia, con este otro formato me estaban reventando a mí porque anularon preguntas que yo debería haber tenido bien, por lo que me estaban quitando las que me salvaban de anular las que tenía mal, por decirlo de alguna manera. Y al final, reclamando entre todos y haciendo bulto lo que es en el foro y cosas por el estilo, al final el equipo docente cedió y las puso nulas porque, por ejemplo, en mi caso es que me ponían suspenso. Porque ellos decían que era para beneficiar más a los alumnos, pero casos como el mío, que creo que había algún otro lo que es similar, o sea, nos estaba reventando. Nos habían quitado preguntas que a lo mejor teníamos bien y luego encima nos están puntuando menos. O sea, fue lo que es un desastre. Pero aquí con esto os digo de que luchándola, pues al final entre todos, haciendo piña, pues al final se pueden sacar. Como conclusión final, ¿qué asignaturas, por ejemplo, elegiría o qué haría para matricularse el primer año? Sinceramente, como puede haber mucho miedo
por respecto a lo que dicen muchos compañeros de que aprobar en la UNED es súper difícil y que van a buscar y que van a pillar y cosas por el estilo, creo que jugad con lo de que el primer año creo que tenéis que tener 36 créditos para poder ampliar la matrícula en el segundo cuatrimestre. ¿Eso qué significa? Que eso viene a ser alrededor de 6 asignaturas de 6 créditos, 3 por cuatrimestre. Entonces, yo diría que podéis jugar con el primer cuatrimestre con 3 asignaturas para aprobar. Concretamente, según mi experiencia, yo creo que podéis probar en el primer cuatrimestre con psicología de la motivación. Yo lo suspendí en el primero, pero porque también es mucho temario y cosas por el estilo, pero yo creo que si la pilláis en el primer curso es una buena introducción a la carrera entera, ¿vale? Porque tiene aspecto de historia, también puede servir luego para tener cosas en emoción, luego también para psicología fisiológica creo que también podéis sacar algo de ahí, y creo que es una muy interesante para ser el primer año como primera asignatura de la carrera. Luego, psicología social, que es un anual, yo creo que muchos a lo mejor la suspenden por el hecho de que a lo mejor es mucho temario y por ser un anual, y los de primero a lo mejor al ver los 2 libros súper tochos pues les intimida y nos acaban presentando la asignatura y cosas por el estilo. Pero dentro de las asignaturas divertidas, por decirlo de alguna manera, se me hizo bastante interesante, pero aún así, si os intimida, por decirlo de alguna manera, creo que para el primer trimestre, para ir a probar psicología de los grupos, yo lo vi bastante aprobable. Aunque sea de tercero, yo creo que con las tutorías y con los exámenes y con los repasos y eso, yo creo que la podéis sacar. Fue la nota más alta que saqué. Entonces yo diría de que si vais a ir a 3 asignaturas o si vais a ir a 4 y vais a asegurar para aprobar, pues motivación y grupos, yo las pondría en el primer cuatrimestre fijo. Y en el segundo cuatrimestre yo pondría la de psicología de la emoción. ¿Vale? Entonces, si en el primero os va bien con las 3 asignaturas a las que os matriculado, si os matriculéis el primer año de los 36 créditos, en el segundo ampliéis la matrícula y os pilléis más asignaturas. ¿Vale? Perfectamente, y en el segundo cuatrimestre, de las que he probado yo, irá por emoción. Haría emoción y el resto, bueno, personalidad. Es que tiene un tema que es de análisis de datos y cosas por el estilo. Si no habéis hecho psicometría o cosas así, a lo mejor ahí os puede perder y os va a dejar muy vendidos para la parte de solo la práctica y aprender un montón de teoría. Entonces, solo diría más o menos con certeza psicología de la emoción. Y si os atrevéis con TICS, que sepáis que yo la pude sacar, pero estudiando 1,5 huevos porque es mucho temario. Pero es una asignatura interesante de tercero. Que se puede sacar, pero que os va a tocar estudiar también. ¿Vale? Ahí ya depende de vosotros. ¿Qué es otra jugada que se puede hacer el primer año? Pues si hay 4 que son anuales, ir con las 4 anuales y echarles la bendición y que sea lo que sea, porque las 4 anuales son 36 créditos, porque son de 9 créditos, o sea, sería ir con psicología social, psicopatología, psicología del desarrollo 1 y psicobiología, que es uno de los cocos de la carrera. A mí la de desarrollo me pareció una trampa, me pareció una asignatura jodida, porque de hecho la suspendí por el tipo de exámenes que era. Entonces, para la primera toma de contacto, ese tipo de exámenes, o al menos yo con la experiencia que tuve y cosas por el estilo, igual desarrollo 1 no, pero es una asignatura que es bonita. Entonces ahí ya tendréis que decidir. Psicopatología estudiando, yo creo que se saca para el primer curso, aunque sea una asignatura de segundo. Entonces, de las que he hecho yo, ¿cuáles diría que se pueden sacar el primer año? Yo creo que hacer social, psicopatología de segundo, si os atrevéis con desarrollo 1, porque es bonita, es aparentemente fácil, pero luego llegan los exámenes raros estos y te revientan por todas partes porque son exámenes de 1 hora y sobre 9 puntos. Psicología de la motivación, psicología de los grupos y psicología de la emoción, yo creo que la podéis sacar, ¿vale? Yo creo que esas las podéis sacar. Y de lo que estoy repasando ahora, psicología de la memoria, me parece una asignatura que es de segundo, de lo que estoy repasando ahora antes de matricularme en el siguiente curso, que puede ayudar mucho para aprender antes de la carrera, solo que parece que es una de las difíciles. Entonces, ahí ya depende de si os atrevéis o no con memoria. Y quizás otra del segundo cuatrimestre que pueda ser interesante ese aspecto es una de primero, que es la de atención, aunque yo no la di. Entonces, ahí sería que lo miréis. Y bueno, gente, este vídeo se me ha hecho larguísimo, espero que os sea de ayuda. Mucha suerte con todo. Este ha sido mi granito de arena. Igual el año que viene me animo a hacer algo similar. Ya veré si me animo o no. Un saludo y hasta otra. Chao.